Bien, bien, jovencitos. El tema correspondiente al día de hoy es el de trastornos o también alteraciones de la personalidad. Ya de eso vamos a hablar el día de hoy, trastornos o alteraciones de la personalidad. ¿Ya? Bueno, a ver, déjame primero presentarte el tema, ¿ya? Bueno, en un primer lugar vamos a ver una primera clasificación, que es la clásica, si se quiere, ¿ya? La clasificación clásica es esta, ¿ya? Dice que hay tres tipos de alteraciones de la personalidad. Las neurosis, que son alteraciones leves, ¿ya? Las psicosis, que son alteraciones graves, ¿no? Y las psicopatías, ¿no? Psicopatías o los trastornos antisociales de la personalidad, ¿no? Que tienen que ver con personas que matan, torturan, ¿no es cierto? Y no sienten remordimiento, ¿no? Esos son los psicópatas, ¿no es cierto? No hay que confundir a psicópata con psicótico, ¿ya? El psicótico viene de psicosis, ¿no? El psicótico es, repito, una alteración grave de la personalidad, lo que tú habitualmente llamas loco, ¿no es cierto? En cambio, el psicópata es el asesino, así vamos a simplificar, ¿ya? El torturador, ¿ya? Listo. Eh, Luego vamos a hablar del tema de ajustes de la personalidad y ahí vamos a hablar acerca, ya en general, ya de una clasificación de trastornos de la personalidad, ¿ya? De eso vamos a hablar el día de hoy, entonces, ¿ya? Bien, comencemos entonces, a ver, jovencitos, vamos a definir en primer lugar, ¿ya? Los conceptos de trastorno y desajuste, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Ya? Llamamos trastornos a las alteraciones y desarreglos que pueden acontecer en nuestros procesos naturales de desarrollo personal, ¿ya? Esos son los trastornos, ¿ya? Alteraciones, ¿ya? O desarreglos en nuestro proceso natural de desarrollo, ¿ya? Nosotros estamos desarrollándonos, estamos madurando, pero en ese proceso a veces ocurren alteraciones o desarreglos, ¿ya? Por ejemplo, un trastorno del desarrollo es justamente el trastorno, ¿no? Autista, pues, ¿no es cierto? ¿No? Que no le permite a los niños, por ejemplo, un normal desarrollo, ¿de acuerdo? En los diferentes ámbitos, ¿ya? Intelectual, ¿no? Afectivo, relacional, social, etcétera, ¿ya? Ese es un trastorno, ¿ya? También tenemos de repente el trastorno esquizoide, ¿no? Que hace que algunos adolescentes tengan muchas dificultades para relacionarse con sus pares, ¿no? Para relacionarse socialmente, ¿no es cierto? ¿Ya? Más algunos de ellos, en vez de disfrutar, pues, las relaciones interpersonales, por ejemplo, el disfrutar de una amistad, ¿no? O del amor, ¿no? Ellos sufren más bien, sufren literalmente, ¿no? Al relacionarse con otros, ¿no? Tanto así que lo van a evitar relacionarse con otros, ¿ya? Bueno, esos son trastornos, entonces, alteraciones y desarreglos que acontecen como, y alteran, ¿no? Justamente, ¿no? El normal desarrollo, ¿ya? Muy bien. Un desajuste, ya se le llama así, a los desequilibrios de situaciones estables de nuestras expresiones personales, ¿ya? Sobre todo en relación con los demás. Eso es un desajuste, ¿ya? Son desequilibrios entonces, desequilibrios, ¿ya? Que atentan contra nuestra estabilidad, ¿ya? Las expresiones personales, sobre todo en la relación con los demás. Dice. Un desajuste es incapacidad para adaptarse al medio social y satisfacer las necesidades. Eso es un desajuste, un desarreglo, o si tú quieres, una desadaptación, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Que rompe con tu estabilidad, con tu equilibrio, te genera pues justamente desequilibrio, ¿ya? Bueno, ahí están las definiciones, ¿no? Desajuste podría ser, por ejemplo, eh, la imposibilidad, por ejemplo, ¿no? Para responder adecuadamente frente, por ejemplo, a la ira, ¿no? O a la frustración, ¿no? Y reaccionar desproporcionadamente o de manera indebida, inadecuada, por ejemplo, ¿ya? O también frente a la tristeza, ¿no? Reaccionar de una manera inadecuada, ¿ya? Indebida, ¿de acuerdo? Y esto no nos permite, repito, satisfacer nuestras necesidades, ¿no? No nos permite la adaptación, ¿ya? Muy bien, entonces ahí están estos dos conceptos, ¿ya? Muy bien.
Ahora vamos a ver las características de la personalidad anormal, ¿ya? Mira, en realidad han ido cambiando los términos, ¿no? Por ejemplo, esto de anormal ya no se usa. Justamente los términos anteriormente mencionados son los que se usan más, ¿no? El término, entonces no se habla de una personalidad anormal, sino se habla, por ejemplo, de una personalidad desajustada, ¿no? ¿De acuerdo? Desajustada, o sea, que tiene dificultades para adaptarse, ¿no? Para adaptarse, ¿ya? Pero esto es muchas veces difícil de determinar, ¿ya, chicos? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que alguien está actuando de manera inadecuada, desadaptada, por ejemplo? ¿A qué le podemos llamar desadaptado, por ejemplo? ¿No? ¿Cuáles son los límites, no? Por ejemplo, a veces se confunde incluso, ¿no es cierto?, la desadaptación, el desajuste, el trastorno, o si tú quieres, la anormalidad, ¿ya? Con simplemente comportamientos extravagantes, pues, ¿no? Hay gente que es extravagante, pues, ¿no? De pronto a alguien se le ocurre pintarse el cabello de verde y utilizar un zapato marrón y el otro un crema, pero eso no necesariamente, ¿no? Puede ser un signo de alarma, eso sí, ¿no? Pero no necesariamente es indicador definitivo de un desajuste o trastorno de personalidad, ¿ya? Bueno, vamos a ver entonces las características de la personalidad desajustada, desadaptada o anormal, si tú quieres, ¿ya? Bueno, en primer lugar tenemos la incapacidad de adaptación, ¿no? O al menos dificultades para adaptarse. Está bien, no puede adaptarse a su entorno, ¿ya? Se lo podemos ver de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, un hombre de 30 años o más que todavía vive con mamá, ¿no? Todavía no es productivo, o sea, no es capaz de autosostenerse, por ejemplo. Entonces podríamos estar hablando de que no se ha adaptado al mercado laboral, ¿no? Y esto puede deberse a sus dificultades para adaptarse en el aspecto, por ejemplo, relacional, ¿no? No sabe cómo tratar con otros adultos. Algunos, por ejemplo, se llevan muy bien con niños, pero se sienten extraños tratando con adultos. Otros tienen problemas con la autoridad, otros tienen problemas con el orden y la disciplina y la responsabilidad. En fin, ¿ya? Eso es incapacidad para adaptarse, ¿de acuerdo? O son muy conflictivos, pelean con todos. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos con incapacidad para la adaptación. O son incapaces también de establecer relaciones duraderas, ¿no? Por ejemplo, una relación de pareja que no, en un adulto, ¿no? Entonces, no una, sino varias relaciones de pareja que no duran, o sea, no le duró nunca una relación de pareja más de 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, él tiene incapacidad, pues, para adaptarse, para profundizar en las relaciones, ¿no? Y seguro que lo mismo le pasa, o similar, le pasa con los amigos también, ¿no es cierto? Ya. A eso nos referimos cuando hablamos de incapacidad de adaptación, ¿ya? En las relaciones interpersonales, en lo laboral, ¿no? En el logro de independencia, autonomía, ¿no? Algunos, por ejemplo, todavía, ¿no? Adultos y dependen de los padres incluso para tomar decisiones, ¿no? Esta es una característica, ¿ya, chicos? Otra característica es la inestabilidad y desproporción en las reacciones afectivas o sentimentales, ¿ya? Bueno, entonces acá son dos cosas, ¿ah? Primero, la inestabilidad, ser inestable emocionalmente, ¿no? Porque dice relaciones afectivas y sentimentales, ¿no? Inestable, voluble, lábil también se le llama, es lo mismo, ¿no? Lábil, ¿no? Son personas que cambian bruscamente de estado de ánimo, ¿no? Tú debes de haber escuchado del trastorno bipolar de personalidad, por ejemplo, ¿no? De pronto te trata con, o sea, primero comienza a tratarte con mucho cariño y de pronto explota, te grita y tú dices, ¿qué pasó, no? O de pronto está muy contento, contenta y después se pone a ratito en tu delante a llorar, ¿no? Entonces no sabes a qué tenerte, ¿no? O sea, claro, todos tenemos nuestros cambios de ánimo, ¿no? De estado de ánimo, eso, pero no tan bruscamente ni tan rápidamente, ¿no? Ni tampoco de manera tan, ¿qué te digo? Innecesaria o desproporcionada. Ahí viene lo segundo, ¿no? Desproporción, pues, ¿no es cierto? Ya, claro, o sea, de pronto, a todos nos molesta, por ejemplo, que no sé, pues que el chofer nos cobre, perdón, que el cobrador del bus nos cobre 50 céntimos más de lo que debiera cobrar, ¿no? Por ejemplo, a cualquiera nos molesta, ¿no? Pero no por eso lo vas a agredir, vas a romper cosas, vas a romper el vidrio, vas a gritar o te vas a desmayar, ¿no? A eso se refiere con desproporción en las reacciones afectivas o sentimentales, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, el trastorno histriónico, ¿no? El histriónico o histérico, ¿ya? Parece que actuar en una obra de teatro, ¿no? Entonces,
todo es un drama, ¿no? Cualquier cosa es un drama, ¿no? Entonces, a eso se refieren con desproporción, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? O también, pues, no sé, terminaste una relación de pareja que duró apenas una semana y llevas sufriendo 6 meses, ¿no? Hay una desproporción, ¿no? Entre el tiempo que duró y cómo eso te afecta, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? ¿Ya? Entonces a eso nos referimos, ¿ya? La inestabilidad, ¿no? Puede estar asociada a la bipolaridad, puede estar asociado al trastorno maníaco depresivo, son cambios bruscos, ¿ya? Y la desproporción, ¿no? Reacciones emocionales exageradas, ¿no? O sea no era para tanto, pues o sea, está bien, nos molesta, pero no es para tanto. Está bien, nos entristece, pero no es pues para quererse suicidar, ¿no? Eso se refiere con desproporción, exageración a las reacciones afectivas o sentimentales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, estamos hablando obviamente de adultos, porque, a ver, salvando las diferencias, a ver, el adolescente sí es una característica del adolescente, esta inestabilidad emocional, ¿ya? Pero igual, incluso entre ellos, ¿qué te digo? Hay límites también, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? No es que, por ejemplo, todos los días lloras pues, en el aula, ¿no? Y alguna vez de repente te gana el llanto por un problema muy fuerte que tienes en casa. Pero vamos, no es que estás llorando diario en el aula, pues, ¿no? O una vez a la semana, ¿no? O sea, ya se ha vuelto costumbre. Entonces, ya implica que ahí hay un problema, ¿no? Que no puedes manejar, ¿no es cierto? Volubilidad, ya dije ya, ¿no? Voluble es inestable, pues, ¿ya? Pero acá ya no se refiere a lo emocional, sino a la tendencia a cambiar de objetivos, ¿no? En el trabajo, en los estudios, ¿ya? Que, por ejemplo, a ver, ya, eh, postulaste y ingresaste a, no sé, a estudiar derecho, ya, listo, ya está. Y que al año te quieras cambiar, ya está extraño, pero bueno, pues puede pasar, no decidiste bien. Ya, pero debiste haber decidido bien, ¿no? Para eso hay la orientación vocacional y para eso lo piensas bien antes de, ¿no? Elegir una carrera. Pero ya, te cambias. Ya dices, no, ahora voy a estudiar periodismo, dices. Bueno, ya. Pero al año que otra vez te quieras cambiar de periodismo también, ya, por ejemplo, esos cambios así de objetivos, ¿no? De año a año, ¿no? Cambiar, por ejemplo, de profesión dos, tres o más veces, por ejemplo, ¿ya? Indica así, ¿no? Una volubilidad en cuanto a los objetivos, ¿no? ¿De acuerdo? No es capaz de terminar nada, dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es así, ¿no? Que no es, estudia una, dos o tres carreras y no acaba ninguna, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? O también mm, que se quiere casar, que no se quiere casar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Eso cambia de objetivos, ¿no? O que se va a Chile y que regresa, y que se va a Argentina y regresa, y que se va a Canadá y regresa, y al final no, cambia muy bruscamente de objetivos, no es capaz de mantener, ¿no? Un objetivo, una meta, ¿no es cierto? Se ve pues incoherencia en su comportamiento, ¿ya? Esa es otra característica también. ¿Qué más? Los juicios no se ajustan a la realidad. Cuando hablamos de juicios, hablamos de aseveraciones, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, todos me odian, ¿no? Y no, nadie lo odia. Lo ignoran en el salón de repente, pues no, él no tiene, o ella no tiene el impacto que cree que se merece, ¿no? O la atención que cree que se merece, ¿no? Bueno, lo ignoran, no es alguien a quien amen, ¿no? O admiren o respeten, pero tampoco es que todos lo odian o todos están pues maquinando para ver cómo se burlan de él o qué daño le hacen, ¿no? ¿Ya? Entonces su juicio, su apreciación no se ajusta a la realidad, ¿ya? Eso es ¿no? O también el autoconcepto también no se ajusta a la realidad, ¿no? Por ejemplo, o él o ella dice, yo soy tan honrado y en realidad no es honrado para nada, pues es deshonesto, miente, finge, engaña, ¿no? O sea, ¿ves? Hay un comportamiento también ahí anormal, patológico también se usa el término, ¿no? Patológico, ¿no? Desajustado, desadaptado también, ¿ya? O se habla también de trastornos, pues, ¿ya? Entonces, esta es otra característica, ¿no? Los juicios no se ajustan a la realidad, ¿ya? Ujú, ¿ya? Sus apreciaciones son así, notoriamente diferentes a lo que en la realidad ocurre, pasa, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? A eso se refiere con que los juicios no se ajustan a la realidad. Eh,
No sé, por ejemplo, sobre su realidad familiar también. No, no, todo está muy bien. ¿Cómo va a estar muy bien si te acabas de divorciar? Sí, pero todo está bien. Eso, por ejemplo, quiere decir que no está asumiendo la separación, ¿no? O a veces no asumen también la pérdida, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, chévere, bacán. ¿Cómo va a estar bien, chévere, bacán? Sí. Hace unos días se ha fallecido tu madre o tu padre, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Su descripción de la realidad no es objetiva, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es otra característica, ¿ya? O el autoconcepto, pues no actuar, ¿no? Por ejemplo, no sé, decir que ha viajado por toda Europa, ¿no? Cuando, por ejemplo, vive en una zona marginal, muy pobre, ¿no? Se está construyendo una realidad, ¿no? Contando una historia de sí mismo que no es verdad también, por ejemplo. La mitomanía, por ejemplo, ¿no? Mitómano, ¿no? Inventa, miente bastante, ¿no? Por ejemplo, también, ¿ya? 5. No se pueden frenar caprichos y apetitos, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, se encapricha con algo y lo quiere, ¿no? Desea algo y no es capaz de frenarlo. Se supone que uno es capaz de frenar caprichos y apetitos entendiendo que es posible o no lo es, ¿no? O también entendiendo que hay cosas que son indebidas, inadecuadas, pues, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, se supone que un adulto entiende que hay cosas que no se hacen, pues, por ejemplo, tú no puedes tocar a alguien en la calle sin su consentimiento, pero yo tenía ganas de hacerlo, sí, pues, pero no, pues, no puedes tocar a la otra persona sin que ésta lo consienta, ¿no? Es más, ni siquiera le puedes hablar sin su consentimiento, ¿no? A un desconocido, ¿no es cierto? Y si es menor de edad, menos todavía, pues, ¿no es cierto? Entonces la mayoría sabe, ¿no? ¿Ya? Y contiene, pues, ¿no? Sus deseos, sus caprichos, sus apetitos, pero otros, en cambio, no pueden hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso es. O también cuando no se logra lo que ellos quieren, por ejemplo, un capricho, ¿no? Se frustran, explotan, ¿no? Y quieren destrozarlo todo, por ejemplo. ¿Ya? Porque se supone que tú desde niño aprendes a frenar tus caprichos, tus apetitos, a manejar tus frustraciones, ¿no es cierto? Pero hay algunos que no. Ya no me hace caso el chico que yo quiero y entonces lo insulto, lo ataco, ¿no? O ya la vida no vale nada, ya la vida no importa, no sirve, ¿no? O sea, a veces es eso, ¿no? O actuar de manera violenta frente cuando no se cumplen nuestros caprichos, ¿no? ¿Qué más? Existe un marcado contraste entre lo que se aparenta ante los demás y lo que efectivamente se es también, ¿no? Claro, ese es otro. Ahí hay una incoherencia, pues, ¿no? O sea, estar, por ejemplo, ser extremadamente violento, ¿no? Y pretender ante los demás, fingir ante los demás como que eres una persona tranquila, ¿no? Mm, De acuerdo, ¿ya? Entonces ese contraste marcado, ¿no? Esa oposición entre lo que eres, ¿no? Y lo que finges ser, por ejemplo, ¿no? Normalmente somos como somos, pues, ¿no es cierto? Somos auténticos, ¿no? Sí, hay algunas cositas que de repente ocultamos por vergüenza, de repente no, pero tener una personalidad y fingir tener otra, ya, eso es extraño también, ¿ya? ¿Qué más? Poca capacidad de amar, apreciar el valor de las demás personas, ¿ya? Esta es una característica sobre todo los antisociales, ¿no? No tienen mucha capacidad para amar, ¿no? Es más, son más dados a encontrar los defectos en los demás, pero no solamente eso, sino que no aprecia el valor de las demás personas, creen que los únicos valiosos son ellos mismos, ¿no? Les falta capacidad de empatía, ¿no? Entonces te decía el antisocial, por eso o roba, asesina y no siente remordimiento, ¿no? Porque no es capaz de amar, porque no aprecia el valor de las demás personas, no entiende que todas las personas son valiosas, todas, y cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Claro, si tú te preguntas, ¿no? Pero ¿cómo este desgraciado le disparó por un celular, ¿no? O cómo este sicario mató porque le pagaron 200 soles para matar a una persona, ¿no? O sea, que tampoco vale la vida humana. Ya es que el psicópata, el antisocial, ¿no? Tiene esto, pues, primero incapacidad para amar, ¿no? No sé, ¿de acuerdo? Y no aprecia el valor de las personas, ¿no es cierto? Los ve como medios para lograr sus caprichos, ¿no? Él quiere, pues, una zapatilla nueva y eso le cuesta 200 soles y el sicario va ahí y mata, por ejemplo, pues, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta sobre las características de la personalidad anormal, chicos? A ver en el chat. ¿Qué hay por el chat? Mm.
A ver, dice Mel. Ah, Indira, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, Melita dice que si puedo repetir la diferencia entre trastorno y desajuste, ya, y también me pregunta si una persona que sufre trastorno y lleva terapias por unos meses o años, ese trastorno desaparece totalmente, ya, listo, ya, ya. A ver, al comienzo habíamos hablado de la diferencia entre uy, trastorno y desajuste, ¿no? Habíamos dicho que el trastorno es una alteración o desarreglo del desarrollo personal, ¿ya? Está bien, como parte del desarrollo. Entonces nosotros, a lo largo de nuestros años, ¿ya? No, vamos madurando, nos vamos desarrollando, ¿ya? Entonces un trastorno es una alteración, un desarreglo en ese proceso de desarrollo, ¿ya? Ese es un trastorno, ¿ya? En cambio, un desajuste es un desequilibrio, ¿ya? Una desadaptación, ¿ya? De nuestras expresiones personales, ¿ya? ¿De acuerdo? Sino que, ¿por qué esta definición? ¿Por qué esta diferenciación? Lo que pasa, muchachos, que antiguamente, así como hace un rato hemos visto, se hablaba de personalidad anormal, ¿no? ¿Ya? O se hablaba de enfermedad mental, ¿ya? Pero son términos que no se aceptan, pues, porque son muchas veces ofensivos, ¿no? Enfermo mental, por ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, por eso incluso la gente tenía rechazo ir al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Porque, ¿cómo se le llama al paciente? Enfermo mental, ¿no? ¿De acuerdo? O trastornado, ¿cierto? ¿Ya? O en el, o en el caso de sufrir alguna parafilia, depravado, ¿no? Por ejemplo, habían términos muy fuertes, ¿no? Este, en su lugar, en lugar de hablar de enfermedad mental o personalidad anormal, ¿ya? Se prefiere usar términos como estos, ¿no? Trastornos, ¿no es cierto? Los trastornos es eso, pues un trastorno es una alteración, es un desarreglo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y otros dicen que no, incluso ni siquiera el término trastorno debería usarse, ¿no? Sino más bien desajuste, o sea, simplemente ni incluso ni siquiera desadaptación, ¿ah? Sino desajuste nomás. O sea, te falta ajustarte un poquito, ¿no? Para estar adaptado, para estar en equilibrio, ¿ya? Te faltan por ahí algunas cositas, algunas orientaciones que el psicólogo te puede dar y ya con eso quedas, pues, ok, ya adaptado nuevamente, ¿no? Sí, en ese sentido va, ¿ya? Estos términos, de ahí que no es tanto la diferencia entre que son trastornos y desajustes, ¿no? Eh, Sino son más bien formas más amistosas, más amigables, si tú quieres, ¿ya? De llamarles, ¿no? ¿Ya? A estos trastornos de personalidad, ¿ya? Sin embargo, hay una sutil diferencia. Te decía que los trastornos hablan de problemas en el desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una alteración del desarrollo o un trastorno del desarrollo es el que se da en el autismo, por ejemplo, ¿no? Donde el niño, este, en cuanto a su desarrollo intelectual, ¿no? Relacional, afectivo, ¿no? Hay una diferencia pues, con la norma, con la mayoría, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay problemas ahí en su normal desarrollo, ¿ya? ¿De acuerdo? Hay diferencias, es diferente, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo mismo podríamos hablar de los niños con trastorno, con déficit de atención, ¿no? E hiperactividad también, por ejemplo, ¿ya? Hay y cuando hablamos de desajustes son de desequilibrios, ¿no? Problemas que tenemos, por ejemplo, para manejar nuestra tristeza. ¿Y qué pasa? Caemos en depresión, pues, ¿no? O problemas para manejar la ira, ¿no? Y terminamos siendo agresivos, por ejemplo, ¿ya? Pero al final, repito, se pueden usar ambos términos, ¿ya? Trastorno, desajuste o también alteración también, ¿ya? Va a depender, repito, de tu enfoque y de y qué tan amigable quieres ser tú, ¿ya? A eso va. Ya, en ese sentido, Milita, si alguien va y recibe terapia, ¿se puede recuperar? Sí, a este nivel de trastornos leves como las neurosis que vamos a ver a continuación, sí, sí es posible, claro, recuperarse, adaptarse, ¿no es cierto? ¿Ya? En el caso de trastornos más graves como las psicosis, bueno, ahí sí la cosa es diferente, ¿no? Allí va a tener que recibir medicación, ¿ya? Y algunos incluso de por vida, ¿no? Algunos tienen trastornos mentales crónicos, ¿no? Ya de por vida, ¿ya? ¿Ya? Depende. ¿Ya? Lo mismo pasa, por ejemplo,
con el tratamiento de un drogodependiente, un drogadicto también, por ejemplo, ¿no? Depende, pues, qué droga ha consumido, ¿no? Hay algunos que sí, sí logran dejarla, ¿no? Pero algunos que han estado muchos años metidos en las drogas, ¿no? O las drogas que utilizaban eran muy fuertes, como la heroína. Ellos, por ejemplo, tienen que estar en constante monitoreo por muchos años y a veces hasta por toda la vida, ¿no? ¿Ya? Depende del trastorno, alteración o problema que se presente, ¿no? Cuántos años lleva en él y qué tan profundo es este, ¿no? Y qué tan grave es también, ¿ya? De eso va a depender. Sumelita, ¿respondí tus preguntas? Sí, profe, gracias. Continuamos. Listo. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación. Te había hablado de una clasificación primera, la clásica, la más antigua, ¿no? Clasifica las alteraciones en neurosis, psicosis y psicopatías, ¿ya? Bueno, primero las neurosis, ¿no? Es una reacción incontrolable ante determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ataques de pánico, fobia, estrés, etcétera, ¿ya? El sujeto sufre, ¿ya? El sujeto con neurosis sufre, pero no pierde la razón, es decir, no pierde contacto con la realidad, ¿ya? El neurótico, sí, repito, sufre, pues, no sé, depresión, sufre ira, sufre pánico, sufre fobias, etcétera, sufre ansiedad, etcétera, pero mantiene contacto con la realidad, no pierde la razón. Ya, eso es importante porque en el caso de la psicosis, allí sí hay un rompimiento con la realidad, ahí sí hay una pérdida de la razón, ¿no? El neurótico no. Ya, el neurótico, repito, ¿no? Mantiene contacto con la realidad, ¿ya? Vamos a ver algunas neurosis, por ejemplo, la de ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Neurosis de ansiedad. En la actualidad se le llama trastorno de ansiedad. Antes se le llamaba neurosis de ansiedad. ¿Ya? ¿En qué consiste esta neurosis de ansiedad? Bueno, miedo, ¿no es cierto? Ansiedad o angustia, debería decir mejor, ¿no? Ya, miedo, angustia irracional, intensa y poco realista. ¿Ya? Seguido por una preocupación excesiva, inquietud, fatiga precoz, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, temblores, palpitaciones, diarrea, etcétera, ¿ya? Ese es un trastorno de ansiedad. En algún momento todos nos ponemos ansiosos, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado, cuando se acercan pues, los días para el examen de admisión, por ejemplo, ya te pones, ¿no? Ansioso. El mismo día, ¿no? Vas y estás, pues, ¿no? Con ansiedad, algunos sufren de esto que menciona aquí, pues, ¿no? Tensión muscular, palpitaciones, a algunos se les afloja el estómago también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sientes una especie de miedo, ¿no? Y si no ingreso, y se van a burlar, y mi mamá le ha contado a todos los vecinos, ¿y qué pasará? Y si no ingreso, ¿y qué haré con mi vida si no puedo llegar a la universidad? ¿Ves? Algunos se ponen así, ansiosos, ¿no? ¿Ya? Pero que esto sea recurrente ya es un trastorno, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces el ansioso, por ejemplo, suele tener eso, pues, miedo y angustia poco realista, constante. Se preocupa demasiado. A eso se le llama, ¿ya? Neurosis o trastorno ansioso o de ansiedad, ¿ya? Es persona que se preocupa demasiado incluso por lo que todavía no pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, y si no ingreso, entonces alguien lo anima, ¿no? Y si es que si ingresas, y si ingreso, y duraré en la universidad, y podré, y en qué trabajaré, espérate, pues. Un problema a la vez, todavía no has ingresado, te estás preocupando ya, ¿ves? Vamos con calma, listo. Alguien lo llama, ¿no? A la calma, a ser realista, ¿de acuerdo? O el que se va a casar, por ejemplo, ¿no? Se pone ansioso de repente, ¿no? Y dice, ¿y si me engaña? O peor si yo le engaño, ¿no? Peor si no llega el día de la boda y me deja plantado en la iglesia delante de todos. Pero ¿por qué tienes ese miedo? Ella te ha dado razones para creer que ella va a ser tan cruel de dejarte parado ahí en el altar, ¿no? Y no llegar o irse corriendo. ¿Te ha dado razones? No. ¿Y entonces por qué piensas así? Pero es una posibilidad o no, te va a decir el ansioso, ¿no? Sí es una posibilidad, pues, pero ¿basada en qué? En este caso, ¿basada en qué? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es menos probable que un meteorito caiga en la iglesia, ¿no? O sea, y puede caer un meteorito en la iglesia, te pregunta de repente el ansioso, ¿no? ¿Ves? Es así, es intenso, poco realista, ¿ya? Pero básicamente quiero que recuerdes esto de la trastorno de ansiedad, miedo, ¿ya? Ellos describen así sus sentimientos, ellos sienten miedo, como que algo va a pasar, ¿no? Incluso cuando están contentos, ya están con la idea, están felices de la vida, ¿sí? Y de pronto se asustan. ¿Qué pasó?
A veces no te quieren decir, pero tienen miedo de que algo puede pasar o algo puede estar pasando, ¿ya? A veces también les va a alterar el tema del sueño, la ansiedad, la angustia, ¿ya? Entonces eso, es un permanente miedo, ¿ya? Angustia, ¿ya? Preocupación, pero ellos mismos a veces no saben ni por qué. O ellos mismos saben que están exagerando, pero no pueden controlarlo, ¿ya? Ese es el ansioso, ¿de acuerdo? O ya va a entrar a un nuevo trabajo y ya está preocupado. Entonces, el trabajo ni comienza. La mayoría, pues su primer día de trabajo está un poco nervioso, pero a la vez también feliz, ¿no? O sea, ¿cómo será esto, no? Qué novedad, ¿no? ¿No? Es emocionante esto, dice, ¿no? Pero no, el ansioso ya está preocupado ya, ¿no? Y si me despiden, pero si todavía ni comienzas, ¿no? No, pero puede pasar que yo me equivoque, que no sé, de repente no les caigo bien, ¿no? Y así, ese es el ansioso. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Luego tenemos la neurosis obsesivo-compulsiva, ¿no? O trastorno, ahora se le llama así trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, ¿no? TOC, por T de trastorno o obsesivo y C de compulsivo, ¿ya? Básicamente, chicos, una obsesión es una idea irracional, recurrente, invasiva, ¿ya? Que no te deja en paz, ¿ya? Esa es la obsesión, una idea. Y derivado de esa idea, así, ¿no? Invasiva, recurrente, ¿no es cierto? Se deriva lo compulsivo. ¿Y qué es lo compulsivo? Son conductas, ¿ya? Acciones también irrefrenables y extrañas, pues, ¿ya? Entonces te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, alguien que tiene obsesión con el orden, y en su cabeza está que tiene que haber orden, no puede haber un desorden, todo tiene que estar ordenadito, por ejemplo, ¿no? Constantemente, ¿no? ¿Ya? De pronto ve algo de desorden y él siente sí, la obligación se siente desesperación cuando ve desorden, ¿no? Entonces, él quiere tratar de dejar de pensar en eso, ¿no? Bueno, o sea, esa mesa no es mía, ¿no? O ese escritorio no es mío, no lo voy a ordenar, pues, ¿no? Ya su dueño verá porque vive así. Pero no, no puede. Su mente le dice, uy, pero ayúdalo, qué desorden, ¿no? Y de pronto actúa compulsivamente la acción, ¿no? Va y ordena todo lo de sus compañeros, ¿no? Acá tenemos una imagen, por ejemplo, mira, este personaje, por ejemplo, ¿no? Necesidad de que los lápices sean del mismo tamaño y estén en orden por colores, por ejemplo, ¿no? Y si alguno está un poquito más abajo, más arriba, él se va a desesperar, ¿ya? Ese es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¿De acuerdo? Este, Hay una película, no, una serie que ustedes seguramente han visto, The Big Bang Theory, ¿no? La teoría del Big Bang, ¿no? Hay, por ejemplo, Sheldon Cooper es obsesivo compulsivo, no solamente con el orden, ¿no? Por ejemplo, tiene la compulsión de etiquetar todo, todo lo etiqueta, todo, lo etiqueta para, o sea, para qué sirve cada tupper, cada plato, ¿no? Incluso bromean, ¿no? Y el plumón con el que ha etiquetado todo también tiene una etiqueta, ¿no? ¿Y qué dice, no? Plumón para etiquetar, ¿no? O sea, para poner nombre a las cosas también, ¿no? Ese, por ejemplo, es una compulsión. O tiene compulsión también eh, este, con el tema de la limpieza, pero eso tiene que ver con una obsesión también. ¿Cuál es la obsesión? Está constantemente pensando, y eso porque él sabe, pues conoce, ¿no? Sabe que estamos rodeados de virus, que mutan además, ¿ya? De bacterias, ¿ya? Entonces él constantemente está pensando en eso, ¿no? Sabe que, por ejemplo, en la boca de un humano hay igual o mayor cantidad de bacterias que en el ano, por ejemplo. Entonces él jamás saluda con besito, ni deja que le den un beso, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero mira, de su obsesión por este miedo así irracional a los virus, bacterias, ¿no es cierto? ¿Ya? Se deriva su comportamiento compulsivo, ¿no? Cuando saluda no da la mano, no, menos un beso, va a permitir que le des un beso, ¿no? Se lava de repente la mano 20 veces al día o anda con guante, usa mascarilla, bueno, ahora se ha vuelto frecuente por el COVID, ¿no? Pero antes era un poco extraño eso, ¿no? Y aguantes, mascarilla en la calle, lentes, encima dice, ¿qué tiene, no? ¿Ya? Eso es. ¿De acuerdo? Ya, y se baña, no sé, 3 veces al día, 5 veces al día, ¿no? Entonces, esos son comportamientos compulsivos, ¿ya? Yo tenía un pacientito que, por ejemplo, tenía la manía de, su compulsión era cerrar todo, o sea, si la ventana estaba abierta, que necesitaba cerrarla, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, sentado frente a él y me fui a tirar unas hojas, ¿ya? Y dejé mi gaveta abierta, ¿no? Cuando salí escuché, ¡plac! Sonó la gaveta, ya la había cerrado la gaveta, ¿no? Se necesita cerrar los cajones, gavetas, puerta, ventana, o sea, no soporta, ¿ya?
que esté abierta. Es el trastorno obsesivo compulsivo. Ya mira lo que dice acá. Se caracteriza por la presencia de obsesiones, ¿ya? Esas son ideas, ¿no? Y compulsiones, que son las conductas, ¿ya? La idea obsesiva es aquel pensamiento, imagen o impulso de carácter persistente que el individuo considera intrusas e inapropiadas, ¿ya? El individuo sabe que la obsesión escapa a su control, pero reconoce que son producidas por su mente, ¿ya? Él sabe, pero no puede controlarlo, ¿ya? Por eso busca ayuda, pues igual que el que sufre angustia, ¿no? O perdón, ansiedad, él también sabe que está mal, sabe que no debería preocuparse por lo que todavía no ocurre, pero muchas veces no puede evitarlo, ¿ya? Ese es el trastorno obsesivo compulsivo. A ver, creo que en el chat había alguna participación, alguna pregunta, vamos a ver. Sí, limpiadores compulsivos, Indira, sí, efectivamente. ¿Ya? Sí, así es. Ya. Abigail me dice, los desajustes son más comunes. Te vuelvo a repetir, ¿no? Tú puedes llamarle trastorno o desajuste, no hay problema, no hay problema, ¿ya? Antes llamaban neurosis, ¿sale? O psicosis, ahora le podemos llamar trastorno, no hay problema. Algunos prefieren llamarle desajuste, como que te falta ahí, ¿no? Unos ajustes, así, ¿no? Unos pequeños arreglos y con eso ya todo queda, ok, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. ¿De acuerdo? No es que eres un desadaptado, sino que desajustes, o sea, ¿no? Ya, partiendo de que incluso chicos, no sé si ustedes se ponen a pensar, a ver, todos tenemos un poquito de cada trastorno, o no, a ver, dense cuenta, a ver, en alguna ocasión se han vuelto ansiosos, ¿no es cierto? Ya, se han preocupado innecesariamente por algo, ¿no? Que al final no pasó, no ocurrió, ¿no es cierto? Ya, a veces nos ponemos así, ansiosos, pero acá hablamos ya de una frecuencia, pues, ¿ya? Igual, de repente alguno me dirá, uy, una vez, o a veces soy obsesivo compulsivo, no les ha pasado, ¿no? ¿No? A mí me pasó una vez que, por ejemplo, 2 de la mañana ordenando mi librero, ¿no? Mi biblioteca, mis libros, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa conmigo? Claro, ahí uno se pregunta lo que qué está pasando, ¿no? Bueno, y en realidad era un producto de la ansiedad, pues como había cosas que no podía resolver en mi vida, al menos quería tener control sobre el orden de mis libros, al menos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces se expresa así esto. Ya. Este, bueno, ahí está. Ah, ya, en esa misma película, entonces Sheldon Cooper es obsesivo compulsivo, es también ansioso, su compañero también es ansioso, incluso cuando le da ansiedad, ¡ah!, le falta el aire y tiene que recurrir a su inhalador, por ejemplo, ¿no? Es ansioso, ¿no? Luego tenemos el trastorno histérico, o también se le llama neurosis histriónica también, ¿ya? Esta tiene dos características esenciales, ¿ya? Uno, reacciones emocionales exageradas, ¿ya? Exageran demasiado en sus reacciones emocionales o afectivas, parece que actuaran, ¿no? Oh, no puede ser. Uno lo mira y ¿qué tiene, no? O de pronto grita exageradamente, ¿qué pasó? ¿No? Por algo tan elemental. Una cucaracha está bien, pues, pero para evitar tanto, ¿no? O se entristece demasiado, hasta se deprimen, ¿no? ¿Ya? Por cosas, para la mayoría de nosotros irrelevantes, ¿no? ¿Ya? Y eso tiene que ver también con su gran deseo de llamar la atención, ¿ya? El histérico, el histriónico necesita de la atención de los demás, ¿ya? Una característica además es que muchas veces somatizan sus problemas, ¿ya? Lo que es problema psicológico se vuelve luego problema físico también, ¿ya? Muchos de los personajes de televisión, estos chicos reality, por ejemplo, sufren de este trastorno histérico, ¿no? Necesitan llamar la atención, ¿no? Claro que ellos dicen que lo hacen por facturar, ¿no? Pero no necesitan que constantemente no sentirse divos, divas, ¿no? O sea, llamar la atención, ¿no? Y mira sus reacciones emocionales exageradas, ¿no? Es tan fácil hacerlos llorar, ¿te has dado cuenta? Y eso implica que son muy manipulables también, pues, ¿no es cierto? No sé ustedes, pero ya sé lo que va a pasar ya, por ejemplo. Cumpleaños de alguno de ellos, y qué sé yo, le van a poner imágenes de su mamá, de su abuelito, de su hijito, y van a llorar. Es tan predecible eso, ¿no es cierto? ¿No? Y ellos también saben que va a pasar eso, ¿no? Saben que, por ejemplo, cuando le dicen, "Oye, tenemos alguna sorpresa para ti, una sorpresita", ellos no son tan tontos, ¿no? Saben que le van a poner a la abuelita o al hijo, a la hija, ¿no? Pero igual necesitan, ¿no? Llorar, ¿no? Bueno, entonces a ver qué dice acá el trastorno histérico. Dice, es aquella en la que los conflictos de índole emocional
se transforman en síntomas externos. Y eso se llama somatizar, como dije, ¿no? Somatizar, ¿ya? Lo que es psicológico, emocional, se hace físico corporal, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? La ansiedad, no sé, la preocupación se vuelve dolor de cabeza, por ejemplo. La cólera de repente les genera dolores de estómago, se le afloja el estómago, o incluso algunos sufren de úlcera, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso nos referimos, pues, ¿ya? Que lo psicológico se vuelve físico, ¿ya? Somatizar. Esos síntomas desaparecen una vez que se haya solucionado el conflicto, dice, ¿ya? Listo. Acá tenemos, por ejemplo, una persona histérica, ¿no? Miren, ¿no? Esa reacción así emocional. Todos nos molestamos, sufrimos, nos preocupamos, ¿no? Pero nuestras reacciones son, digamos, más o menos controladas, ¿no? Pero mira aquí, ¿no? Acá se ve un descontrol, ¿no? Ya se dejó llevar totalmente, ya. ¿Ya? Ese es el histérico, ¿ya? No sé si, yo recuerdo que, por ejemplo, la hija de Susy Díaz, por ejemplo, Flor Polo, ¿no? Peleó con su esposo y exagerada, ¿no? Le lanzó las maletas desde el segundo piso, ¿no? Luego se desmayó, incluso todos decían que estaban fingiendo, ¿no? Esa es histeria, pues esa es histeria, ¿no? Reacciones así desproporcionadas, dramáticas, exageradas, buscando llamar la atención, ¿no? Y bueno, sí, algunos, a veces se somatiza también, ¿no? Se vuelve corporal. Incluso algunos sufren de parálisis faciales, ¿no? Parálisis también física, no pueden caminar, y todo es psicológico, ¿no? Así es. A ver, no veo los chats, me están participando. A ver, permítame poner los chats. ¿Alguna pregunta? A ver. Melito, Melito ya se ha vuelto escribidora. Ya, Melito, tú que siempre hablabas. Bueno, vamos a ver qué dice. A ver, primero Indirita. Indira dice así, profe, también hay compulsivos con las obsesiones de las compras, creo. Sí, sí hay gente que tiene esta obsesión por comprar, esta compulsión por comprar, ¿no? Incluso se endeudan, ¿no? O compran, ¿no? Más de lo que necesitan. O también, no sé, en televisión están los acumuladores, no sé si has visto, ¿no? Una compulsión por acumular, llevarse a la casa botellas, latas, cartones, ¿no? Es una compulsión por acumular, acumular y acumular, ¿no? O también por las compras, sí, Indira, claro que sí. Mel dice, pero ¿por qué se da el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cuál es la causa de una persona, ¿no? Que una persona sea adicta a la limpieza? El trastorno histérico se da más en los pequeños de 3 a 5 años y también cuál es la causa de que se dé el trastorno histérico. Bueno, sobre las causas del trastorno obsesivo pueden ser diversas, ¿no? Como te decía, muchas veces esta obsesión o compulsión, ¿ya? Tiene que ver justamente con los desajustes o las adaptaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé, de pronto se me ocurre, a ver, que un adulto debería estar, debería, por ejemplo, trabajar y tener una vida, ¿no? Social, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, trabajo y pareja, ¿no? Ya, pero él tiene 35, 40 años y no lo ha logrado, ¿no? No ha logrado eso, ¿no? Entonces, digamos que traslada esa preocupación a otros aspectos, pues, ¿no es cierto? Entonces, como tiene mucho tiempo, repito, ¿no? Porque, a ver, trabajar, tener una pareja, ambas cosas demandan bastante tiempo, ¿no? Ya esta persona no lo ha logrado, no lo tiene, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se dedica, pues, obsesivamente a la limpieza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? A eso es su forma de reaccionar para tapar ese excesivo tiempo libre que tienen. Esa podría ser una causa, ¿no? Otra causa, tú has puesto el caso de la limpieza, no sé, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ahorita, en esta etapa del COVID, deben estar surgiendo bastante estos trastornos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, vamos, a todo el mundo lo ha puesto nervioso esto del COVID, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, te cuento, ¿no? Hasta la fecha no sale, y no va a salir hasta que lo vacunen, ¿ah? No sale para nada, está todo el día en la casa. ¿No es cierto? Y se han vuelto obsesivos con la limpieza, con lavarse las manos, andar con guantes, usar lejía, ¿no es cierto? Incluso hay algunos se está pelando la mano de tanto lavarse, ¿no? Y es producto del miedo actual, ¿no? En un momento incluso por eso decían a la prensa, paren ya de dar tanta información de COVID, 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 porque la gente, ¿no es cierto? Está entrando en pánico, pues, ¿no? ¿Ya? Y de hecho han parado, ¿no? Sí, hubo un tiempo en que ya no informaban tanto de eso, a pesar de que la cantidad de muertos no disminuía, ¿no? El Perú ocupaba uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a pérdidas de vidas humanas, ¿no? O sea, ha sido atroz lo que ha pasado aquí, ¿no?
¿De acuerdo? Y eso pues genera estos trastornos obsesivos. Como va a haber mucha gente que en adelante va a actuar así, va a seguir andando con mascarilla, con guante, no va a querer saludar, no va a querer contacto físico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces el miedo, el pánico por la situación que vivimos en la actualidad también puede generar ese tipo de temores, ¿no es cierto? De obsesiones, de compulsiones, ¿ya? Pero generalmente expresa eso, pues un desajuste, ¿no? Algo está mal en nuestra vida, ¿no? En este momento, por ejemplo, ¿qué está mal? La amenaza del COVID, pues, ¿no es cierto? Está mal, ¿no? De pronto uno se siente tan vulnerable, ¿no? Ya se muere un vecino, se muere otro, ¿no? Sobre todo las personas, por ejemplo, adultas, porque realmente tú no tanto, tú eres jovencito, ¿no? Bueno, de repente una tía lejana por ahí, ¿no? Algún vecino, pero imagínate, ponte en lugar gente de 60, 70 años, ¿no? Donde de su promoción se han muerto pues 10, 15, entonces, ¿no? Entonces puede ser pues ese temor excesivo, puede ser el exceso de tiempo porque no ha logrado otras metas, otros objetivos, entonces lo canaliza con el tema de la limpieza. Pueden haber muchas razones, Mel, ¿ya? Y en cuanto al trastorno histérico, yo no he dicho que sean niños, no, al contrario, esto no puedes, estas alteraciones, estos trastornos, es muy difícil diagnosticarlo en niños, porque el niño todavía no tiene una personalidad formada. ¿Cómo hablamos de desajuste o alteración de la personalidad cuando todavía su personalidad no está totalmente desarrollada, ¿me entiendes? Ellos tienen a lo más trastornos en el desarrollo, ¿no? Como el TEA, ¿no? Del espectro autista, ¿no? Hiperactividad, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no. Y bueno, y muchos de ellos sí son así, pues reaccionan. El niño no sabe controlar emociones, ellos sí actúan todavía así de esa manera un tanto desproporcionada. Aún así podría ser un signo, ¿no? De que algo está, porque el chiquito está tan renegón o tan emotivo de repente, ¿no? Algo le perturba, algo le molesta, ¿no? Habría que ver qué es. Pero no se puede diagnosticar necesariamente como histeria, ¿ya? Más, los diagnósticos son más para adultos. ¿Yamel? Listo, no sé si respondió las preguntas, ¿sí? Uy, el Sí, tiempo. profe, sí. Alguna más, el tiempo me ganará. Ujú. Ya, vamos a seguir, pues el tiempo me va a ganar, ¿ya, muchachos? Ya, tenemos el trastorno disociativo, ¿ya? A ver, esta neurosis se presenta cuando el individuo trata de hacer una separación entre su forma propia de ser, o sea, su personalidad, y el conflicto por el cual está pasando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acaba de sufrir una gran pérdida, ha muerto un familiar, ¿no? Y ella dice, o ella o él le dice que está tranquilo, como si nada pasara, ¿no? O acaba de divorciarse después de 30 años de matrimonio y pretende actuar como si no ha pasado nada. Y todos saben pues, que eso no es posible, ¿no? Tiene que causarle algún impacto, ¿no? ¿Ya? Entonces hablamos de una disociación, ¿ya? Entre su personalidad y el conflicto por el cual está pasando, ¿no? Acá tenemos una fotografía que expresa eso, por ejemplo, ¿ya? Ese es el trastorno. Hay una disociación, hay una separación, digamos así, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el trastorno fóbico. Eso tú lo entiendes muy bien, ¿no? ¿Qué es una fobia? Es un miedo irracional, ¿ya? A veces utilizamos mal este término, ¿no? Tengo una fobia. No, no, hijo, tú no tienes fobia, tú tienes miedo, asco, y todos lo tenemos, ¿no? Todos tenemos miedo o asco a las arañas, a las ratas, o sea, claro, es una emoción natural de cualquier humano, ¿ya? Pero una fobia ya es un miedo irracional, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya yo tengo miedo a las arañas, pues pero claro, si están en mi brazo, pues, pero si están a 2 metros de mí y encerradas además, ¿no? No sé, en una caja de vidrio, no tendría por qué, ¿no? O sea, no hay razón. Pero en cambio el que sufre de fobia, él sí, pues, ¿ya? Sufre de un miedo irracional, excesivo, incluso paralizante, incluso, ¿ya? A ver, dice, la fobia es el miedo excesivo y además irracional, ¿no? No te va a hacer nada la araña, está en el piso, la pisa si se acabó, ¿no? Repito, todos les tememos a las arañas, pero estando en el piso, ¿qué me podría hacer? La piso yo, pues. Pero no, pues, el que tiene fobia no razona. Pues te vuelvo a repetir, es un miedo irracional. Algo tan sencillo como pisarla, no. ¿Y por qué no la pisa? Se paralizó mi pie. No, es un miedo excesivo, tan fuerte que, mira, me quedé paralizado o me desmayé. ¿Ya? Eso es fobia. ¿Ya? Entonces, repito, miedo excesivo y irracional a personas, objetos, animales o situaciones bien delimitadas y específicas. ¿Ya? Las personas que padecen de fobias muestran respuesta inmediata de miedo que con frecuencia se parece a un ataque de pánico,
como ataque de pánico, te falta aire, te paralizas, sientes que te vas a desmayar, te hiperventilas, etcétera. ¿Ya? Ese es el trastorno fóbico. Entonces, igual, a la altura todos le tenemos miedo, de acuerdo, pero estás en el segundo piso, acá hay un balcón, hay una baranda para que te agarres. No, pero igual yo siento que el piso me llama y me da vértigo, así. Ya, ese es trastorno fóbico, pues, ya, son miedos, entonces, que tienen dos características, ya, ser excesivos y además irracionales, que no te permiten dar una respuesta correcta o adecuada, pues, ya. Entonces, no hay que confundir fobia con el simple miedo, ¿no? Como tampoco puedes confundir la depresión con la simple tristeza, ¿ya? El hipocondríaco, chico, trastorno hipocondríaco, ¿ya? Este se caracteriza porque las personas tienen miedo, preocupación de padecer o también la convicción de sufrir una enfermedad grave a partir de la interpretación subjetiva de uno o más síntomas, ¿ya? Acá tenemos la imagen de un hipocondríaco, ¿ves? Mira, repito, esto antes era más exagerada esta imagen. Ahora, en cambio, que hemos vivido pandemia, ¿no? ¿Te das cuenta que no es tan exagerado que luce guantes y mascarilla? Es que antes sí lo era, pero ahora es, mira cómo se ha normalizado a raíz del coronavirus, ¿no? ¿No? Mira, que tenga sus guantes, su cubrebocas, barbijo, como quieras llamarle, que tenga sus instrumentos para medir la temperatura, la saturación de oxígeno. Mira, esto ya no es, ahora ya no es exagerado, ya, ¿no? Como es, ¿no? Pero en un momento sí lo era, pues esa fotografía tenía mucho sentido. Pero ahora que hemos vivido la pandemia, te das cuenta que el miedo, el pánico, las obsesiones incluso, ¿no? Son en cierta medida entendibles. Por eso digo, hay que ver el contexto siempre, ¿ya? Bueno, pero el hipocondríaco es aquel que se preocupa excesivamente por las enfermedades. Incluso a veces ya tiene la convicción de tener una enfermedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de pronto siente un dolorcito en la cabeza, ¿no? Entonces uno se preocupa, pues, ¿no? Ya, me dolió ayer la cabeza, hoy día también. ¿Qué, no? ¿Qué pasa, no? Bueno, voy a ir al médico, así me chequeo. No, en cambio el hipocondriaco ya está preocupado, comienza a averiguar y se entera que existe algo que se llama aneurisma. Se rompe, ¿no? Una vena, una arteria, derrame cerebral y muerte. Ah, él ya está asustado, alarmado, se va pues al médico, ¿te das cuenta? ¿Ya? Asustado, ¿ya? O incluso otros peor, ya están convencidos, ya me va a dar el aneurisma, ¿ya, no? O algún dolor de estómago, ¿no? Pues bueno, pues comí algo, me cayó mal, ¿no? O de repente simplemente tragué aire, ¿no? O, ¿no es cierto? Una indigestión, o de repente alguna bacteria también, pues, ¿no? Pero no, él ya está pensando que tiene cáncer al estómago, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es el hipocondríaco, ¿ya? Si tiene miedo o preocupación excesiva de padecer una enfermedad, o en algunos casos tiene ya la convicción, ¿ya? De que tiene esa enfermedad, ¿no? Entonces, gente que constantemente va al hospital a quejarse, ¿no? Y exagerando, ¿no? ¿De acuerdo? En cuanto al trastorno depresivo, ya tú sabes que es un estado de aflicción, sufrimiento dominante que limita la actividad física y psicológica del paciente. ¿Ya? Repito, tristeza tenemos todos, pero esta es una tristeza o aflicción o sufrimiento ya incontrolable. Tanto es así que, mira, limita la actividad física, ¿ya? Te sientes permanentemente cansado, ¿ya? Con desánimo, con desgano, ¿no? Y también lo afecta psicológicamente también, ¿ya? Se presenta un sentimiento de pesimismo, desesperanza frente a la existencia cotidiana. ¿Ya? ¿Ya para qué? ¿No? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? No somos nada. En algún momento nos vamos a morir, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso algunos tienen ideación suicida, ¿no? Ya están pensando, ¿y si me muero? Dejaré de sufrir, porque cuando uno muere no siente nada, ¿no? Ya están con esas ideas ya. ¿Ya? Ese es el trastorno depresivo. Listo. Ahora vamos a ver las psicosis, hasta ahí las neurosis, ¿no? Como verás, en todos los casos hay sufrimiento, pero la persona no ha perdido la razón, ¿sí o no? ¿No? Mantiene la razón, ¿no? Sí hay algunos, vamos a ver ahí los términos, ¿ya? Desajustes, ¿no? Hay algunos comportamientos extraños, pero, incluso hay bastante sufrimiento, ¿no? Pero mantienen la razón, no pierden la razón. En cambio, cuando hablamos de psicosis, acá sí hay una pérdida, ¿ya? De la razón, ¿ya? Es una alteración grave de la personalidad que implica una ruptura de la continuidad de la vida psíquica, pérdida del sentido de la realidad y de la conciencia de la enfermedad. ¿Ya?
Por eso, si sospechamos de que alguien sufre algún tipo de psicosis, lo primero que se le debe hacer son preguntas sobre la realidad, como por ejemplo, ¿en qué año estamos? ¿Quién es el presidente actual? ¿No es cierto? ¿Cómo te llamas? ¿No? Entonces muchas veces el que sufre de psicosis te va a decir cualquier cosa, pues, ¿no? ¿En qué año estamos? 1935 te va a decir. ¿Dónde estamos ahorita en este momento? En el Estadio Nacional, ¿no es cierto? ¿Quién es el presidente actual de Perú? ¿No es cierto? No sé, cualquier cosa te puede responder, ¿no? Ahorita gobierna Odría, te va a decir, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una pérdida del sentido de la realidad, ¿no? Y también en sus momentos de crisis no tienen conciencia de la enfermedad que padecen, ¿no? Ellos no, yo estoy bien, ¿no? Dicen así, ¿ya? Algunos tipos de psicosis, vamos a ver. En primer lugar, la esquizofrenia. Las personas con esquizofrenia presentan las siguientes características, ¿ya? Incoherencias en el habla, ¿ya? Cambios bruscos de tema, pensamiento borroso y difuso, tiene que ver con y se expresa en lo anterior, ¿no? Incoherencia en el habla. De pronto, una vez estaba en el Arco de Herrera haciendo mis prácticas de psicopatología y un paciente, ¿no es cierto?, me dice, ¿no? Bueno, me voy a comer un plato de pañales. Entonces, ¿cómo? ¿Me voy a comer un plato de pañales? Eso no tiene sentido, ¿no? O sea, está hablando cualquier cosa, a veces son incoherencias, pues. O también cambios bruscos de tema, ¿no? Hablaba con otro que me decía que le gustaba José María Arguedas, ¿no? Entonces estábamos hablando de las obras de José María Arguedas y de pronto un cambio brusco, ¿no? Y la papa rellena es rica, ¿no? O sea, a ver, en qué momento o de qué me perdí acá, ¿no? ¿Cómo ocurrió este cambio tan brusco de tema, ¿no? Y lo anterior tiene que ver, repito, con el pensamiento borroso o difuso, ¿no? Entonces te están hablando, ¿no? Por ejemplo, de que los extraterrestres se lo quieren llevar, no sé, y de pronto dice, sí, pues claro, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay vida extraterrestre? Claro, pues por supuesto, pues, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y el guiso de mi mamá era fabuloso, ¿no? ¿Qué es esto, no? O sea, hay un cambio brusco, ¿ya? ¿Qué más? También hay alteraciones emocionales, también a nivel, ya, lo primero es a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones, indiferencia afectiva o también ambivalencia, ¿no? Indiferencia afectiva. A su lado pueden estar peleando, incluso acuchillando si él no reacciona, ¿no? No reacciona. O le pueden estar gritando, oye, háblame, y él no reacciona. O al contrario, una risita inmotivada, ¿no? Te dice, ¿no? Y tú estás gritando, ¿no? O insultando, ¿ya? Puede ser esa indiferencia afectiva o también puede haber ambivalencias, ¿no? Odio y amor a la vez. ¿Qué más? Ideas delirantes, ¿ya? Por ejemplo, delirios de persecución. Él dice que te va a decir que los extraterrestres, que los extraterrestres, perdón, se lo quieren llevar, que la CIA lo persigue, qué sé yo, ¿ya? Va a haber así ese tipo de, ¿ya? De delirios. ¿Qué más? También delirios, estos delirios de persecución están asociados a los delirios de grandeza también, pues, ¿no? Creer que él sabe cosas o secretos que nadie más conoce en el mundo, pues, ¿no? También misticismo, ¿no? Cuenta su historia. Sí, tienen argumentos para eso de sostener que ya los extraterrestres se lo llevaron, por ejemplo, ellos te van a contar que me llevaron a la constelación Gamma Teta y que no sé qué cosas, ¿no? Sí, eso es misticismo. También muchas veces ellos tienen conductas violentas, ¿ya? Por orden de, porque dicen que escuchan voces en su cabeza que les ordenan atacar, ¿no? Es conocida la historia de Van Gogh, ¿no? Van Gogh escuchaba voces que le ordenaban matar a su pareja, ¿no? En su desesperación él se llega a cercenar, a cortar la oreja, ¿no? Para no escuchar esas voces, ¿no? Que obviamente no venían de afuera, pues el problema no era el oído, sino el problema estaba en su cabeza, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la esquizofrenia, ya lo que popularmente llamamos locos, ¿no? Luego tenemos también la psicosis maníaco-depresiva. Esto se expresa en muchos drogodependientes, ¿ya? Ya, este carácter bipolar, ¿ya? Es decir, la persona oscila, cambia bruscamente entre episodios de manía y depresión. Sí, esto es una forma de bipolaridad, pero así extrema, ¿ya? Porque la persona, cuando está en su fase maníaca, es demasiado acelerada, optimista. Si está en una fiesta es el que más baila, del que es exagerado, ¿sí? Parece hasta contratado, ¿no? Y en el trabajo se amanece, no duerme, ¿ya? Muy animado, es la fase maníaca, ¿ya? ¿Ya? Y luego cae de pronto en una fase depresiva, que es lo contrario, ¿no? Ya, ¿dónde está? Se queda tan alegre, está en el baño, se ha cortado las venas, hay que llevarlo de emergencia, se quiere matar, o simplemente piensa que la vida no vale nada, ya no quiere hacer nada, está echado en la cama día y noche, ¿no?
¿ya? Esa es la psicosis maníaco-depresiva, ¿ya? Es de carácter bipolar, es decir, la persona oscila entre episodios de manía y depresión, ¿ya? De manía, de exaltación, de euforia, ya de hiperactividad, y luego caen episodios de depresión, tristeza, desmovilización, ¿no? ¿Ya? En su fase maníaca, dice, suele mostrarse con una autoestima exageradamente alta, se vuelve más hablador, impulsivo, con fantasías en su comportamiento sexual, etc. En cambio, en su fase depresiva, manifiesta síntomas de melancolía, de desinterés y disminución de la capacidad para sentir placer. ¿Ya? Finalmente tenemos la psicosis paranoica, ¿no? Ya, la principal característica del paranoico es la desconfianza, la suspicacia, ¿ya? Él cree que le quieren hacer daño, ¿ya? Así es el paranoico, ¿ya? Acá está, ¿ves? El síntoma principal de este trastorno es el delirio, el cual está asociado a situaciones pasionales, ideas de persecución, grandiosidad, etcétera. Además, se caracteriza por la desconfianza, suspicacia, intolerancia y autoritarismo. Bueno, hay varios niveles también de paranoico, ¿no? Por ejemplo, algunos comienzan de la siguiente manera, ¿ya? La psicosis paranoica. Entonces, ellos te dicen que primero, ¿no? Ellos sienten que sus familiares, ¿no? Se quieren deshacer de él para quedarse con la casa, sienten que sus amigos en el trabajo se burlan de él, ¿no? Así comienza, ¿no? Desconfianza excesiva, ¿no? Suspicacia. Para luego pasar a que te dicen que ven gente que los persiguen, creo que ninjas lo quieren matar. Así tú has visto, sí, te dicen, por el rabillo del ojo, así, por el rabillo del ojo, así. Veo, pues, pero cuando yo volteo ya se esconden, me dicen. Pues ya comienzan, ahí ya hay alucinaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego vienen estos sentimientos de grandiosidad, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Arco Herrera también hay un tipo que noche no dormía, estaba con un palo de escoba, ¿no? En la noche. Si tú te acercabas, te agarraba a palazo, pues. ¿Y por qué no dormía? Porque según él, los agentes del demonio vinieran de noche a querérselo llevar, pues, ¿no? Y él estaba con su palo para defenderse. Entonces, por eso repito, tú te acercabas y él te podía confundir y te podía atacar, ¿no? Peligroso, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿y por qué lo buscaban a él? Justamente a él, ¿no? ¿Por qué no a los demás? Ah, porque era descendiente directo de Jesucristo, ¿no? Ahí está ¿no? Sus ideas de grandiosidad, sus delirios de grandiosidad también. Ya, muchachos, esa es la psicosis paranoica, ¿no? Bueno, así te conté, en un penal en el cual trabajé, un tipo acuchilló a otro, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿por qué lo acuchillaste? Ah, porque me amenazó. Entonces, perdón, o sea, alguien te amenaza y tú lo acuchillas. Sí, pues me dijo que me iba a matar. Antes de que me mate, mejor lo mato yo a él, ¿no? Ese es el paranoico, ¿no? Es el paranoico, ¿no? Con él, a él no puedes amenazarlo, porque él, si ya de por sí es suspicaz, desconfiado, si tú lo amenazas, es la confirmación de que le quieres hacer daño y él probablemente termine haciendo daño a ti, ¿no? Listo. Ya, esas son las psicosis, ¿ya, muchachos? Y cuando hablamos de psicopatías, a ver, atención, el psicópata es el antisocial, ¿ya? Lo que comúnmente se llama el delincuente, pues, ¿ya? En el derecho se le llama delincuente, el que delinque, el que no respeta las leyes, ¿no? Ya, pero ese es el enfoque, pues, del derecho. En el enfoque psicológico, en cambio, se le llama antisocial. Y es el término que se usa ahora, ¿ya? Antes, además, se diferenciaba entre psicópata y sociópata, ¿ya? Ahora, en cambio, ya se le llama de la misma manera nomás, ya antisocial, ya. Antes era la diferenciación, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, que un sociópata era alguien que, por ejemplo, roba, ¿no? Miente, estafa, ¿no? O sea, ¿no es cierto? En cambio, el psicópata era aquel que además mata, asesina, tortura y siente placer haciéndolo, ¿no es cierto? Había esa diferenciación, ¿ya? Muy bien. En la actualidad hablamos de psicópatas perdón, o trastornos antisociales, ¿ya? Dice, se refiere a personas inadaptadas de conducta antisocial que no respetan las normas morales imperantes en la sociedad, ¿ya? ¿Ves? No respetan las normas morales. Bueno, otras características también son, te decía yo, la falta de empatía, la falta de remordimiento. Ellos matan y no sienten remordimiento, ¿no? Tú escucharás que la prensa a veces dice, no, fulano, mengano, ¿no? Mató a alguien, ¿no? Y cínicamente no cuenta como si nada, ¿no? Ah, sí, la ahorqué, la maté. Entonces, pero no siente ni remordimiento, ni culpa, no, no la siente, pues no la siente. No sé si te acuerdas de una chica, hace años, no sé, que le disparó al dueño de un chifa, ¿no? A un trabajador en el chifa, ¿no? Le disparó, ¿no? Y le pregunta, ¿no? ¿Y por qué le disparaste? ¿No? Porque no tenía carne en mi chifa, y yo le dije, dame chifa que tenga carne, sírveme bien, y me sirvió chifa sin carne, y como no tiene carne en mi chifa, yo le disparé. Así hablaba ella, ¿no? Como si nada, de lo más fresca, ¿no?
O luego aparece otra también que había matado, ¿no? Personas, ¿no? La chata, ¿no? Así la presentaban y ella se para frente a la cámara y dice, no, 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 la chata no, no, así no me digan, ¿no? Yo soy la diabla, así díganme, dice, ¿no? ¿Ves? O sea, ¿ya? O el caso de una chica bueno, en un accidente, dicen, ¿no? Mata a la mamá, ¿no? Pues, o sea, la mamá parece que la encuentra en la habitación con su pareja, chica de 16 años nomás, ¿no? Y el forcejeo con una pesa le dan la cabeza a la mamá y la mata. Bueno, hasta ahí de repente fue un accidente, pero vamos, matar a la mamá, ¿no? Pero luego viene lo peor, ¿no? El cadáver estaba en el baño. En los días sucesivos, ella como si nada tiene fotos en las redes, ¿no? Ya en el Instagram, en el Facebook, no sé dónde, ya, y donde muestra que se ha ido a la discoteca, se ha ido de viaje con los amigos, usando la tarjeta de crédito de la mamá. O sea, normal, y se ha estado divirtiendo como si no pasaba nada, mientras el cadáver de la mamá se estaba descomponiendo en su baño, ¿no? En su baño, ¿no? Incluso compró algunos desodorizantes, ¿no? Porque seguramente el cadáver ya olía pues, feo, ¿no? Entonces al final la policía, pues ya, porque no pudo cortar el olor muy fuerte, los vecinos se quejaron y la policía ingresa y encuentra a la mamá muerta. Y ella cuenta, sí, pues, sí, por casualidad, ¿no? ¿No? Entonces forcejeamos, sí, ¿no? Pero vamos a que no siente remordimiento, culpa, pena, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ese es el psicópata, ¿no? O el antisocial. Listo. Ahora hablamos también igual, hablamos de grados, pues, ¿no? Ya, ahí también hay antisociales y antisociales, ¿no? ¿Ya? Todavía por eso se mantiene este término psicópata, ¿no? O sea, a ver, te explico. Entonces, ¿todos los delincuentes son psicópatas? No, no. Pero sí antisociales, sí. Antisociales. Antisocial no en el sentido de que no hace amigos, no. Algunos son hasta muy amistosos, o sea, no. Antisocial en el sentido de que no respeta las normas sociales, las reglas sociales, no le interesa el bienestar de los demás, ¿ya? ¿Ya? Pero además, ya el psicópata es aquel que siente hasta placer, ya pues asesinando, matando, ¿no? Y este es mucho más difícil de recuperar, ¿no? Incluso algunos sostienen que el psicópata no cambia, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, un violador de niños, ¿no? Incluso entre los delincuentes mismos, ya ese es odiado, ¿no? Pero ¿no? ¿Cómo se le ocurre violar niños, ¿no? Es un monstruo, dice, entre delincuentes mismos, ¿sabes? No sé, los que roban, asaltan bancos, qué sé yo, por ejemplo, lo quieren, ¿no? Linchar al violador, por ejemplo, ¿no? Y en su cabeza no cabe, ¿no? O también incluso ellos se quejan de los chiquillos actuales, ¿no? O sea, que este idiota te dispara porque le pagan 200 soles, o sea, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo matar a alguien por 200 soles, ¿no? Para eso mejor hago mi plan, ¿no? Asalto una tienda, pero dedicarme a matar por 100 soles, 200 soles, o sea, pues, la gente está enferma, dice, mira. Entonces, dentro de los mismos delincuentes, te repito, dentro de los que delinquen, dentro de los mismos antisociales, ¿no? Hay una diferencia con el psicópata, ¿ya? A ver, por el chat. Ya. Entonces, a ver, Emi, ¿ya? Entonces había dicho que el antisocial, ¿ya? Es aquel que no respeta las normas, las reglas, el ordenamiento social, ¿ya? ¿Ya? El que delinque, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Asocial, ¿qué sería, pues, asocial? Ah, es sin, social, sin sociedad. Todos pertenecemos, el hombre no puede vivir, ¿no? Separado de la sociedad, ¿no? Es imposible, ¿no? Un asocial sería alguien que no tiene, así en el sentido literal, ¿no? Que no pertenece a una sociedad, ¿no? Y eso es imposible. El ser humano es un ser social necesariamente, ¿no? Ahora no sé, de repente como en el caso de asexual, ¿no? Asexual también es alguien que no tiene sexo, o sea, no tiene órganos genitales, ¿no? O sea, pero parece que se refiere al asexual, ¿no? O sea, que tengan que inventar unos términos también, la verdad, no sé qué tanto rigor hay en eso, entonces, pero cuando hablan de asexual se refiere a alguien que supuestamente no siente ningún tipo de atracción por nadie, ¿no? No siente atracción ni por el hombre, ni por la mujer, ni por nadie. Ya, en ese sentido, de repente, el término social se refiere a eso también, a personas que no tienen ningún interés en relacionarse con las demás personas. Pero no, esto tiene un nombre, ahorita vamos a ver, ¿ya? Hay trastornos esquizoides, esquizotípicos, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Y a mí? Gutiérrez me dice, profe, ¿la persona psicópata se hace o nace? Ese es un debate, ya es un debate, ¿ya? Pero la mayoría de científicos consideran que devienen, se convierten en tales por la vida que han llevado, ¿no?
algunos han sufrido maltrato cruel también, ¿ah? Han tenido también padres, ¿no? ¿no? Excesivamente crueles, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿ya? Si hay una predisposición heredada, porque si hablamos que se nace, es que es heredado, pues, ¿no es cierto? Ya eso está en discusión, pero la mayoría no. No, la mayoría de especialistas coinciden en que no se nace, sino se hace, se convierten, devienen en tales, ¿ya? No se sabe que haya una herencia del comportamiento psicópata, ¿ya? Profe, ¿y qué tratamiento debe tomar una persona psicópata? Bueno, constante control pues, psicológico, ¿no es cierto? Supervisión también policial. Por ejemplo, a ver, hay países donde un violador, por ejemplo, y sobre todo de niños, por ejemplo, ya entonces cumplió, no sé, pues 20 años de condena, sale y aún así no confían en él, ¿ah? ¿No? Esto siempre aparecen en tus antecedentes, ¿no? Entonces cualquier policía le pide sus documentos y ahí sale al toque, ¿no? Alerta, ¿no? No puedes detenerlo porque no ha hecho nada malo, ya cumplió sus 20 años, pero aún así alerta, o sea, si algo pasó por ahí cerca, ahí se lo detienes, ¿no? ¿No es cierto? O sea, incluso en muchas ocasiones se le comunica, por ejemplo, al alcalde, ¿no? Y a los regidores, por ejemplo, ya, supongamos este violador, no sé, pues violó niños no sé, en el sitio del INSI, ahora se ha mudado a, no sé, al Agustino, ¿no? Entonces le avisan al alcalde, ¿no? Mira, ¿no? Este tipo, ¿no? Con estos antecedentes de violador, se viene a tu distrito, ¿no? Entonces, para que el alcalde también tome las medidas. Eso sí, sin violentar su derecho, porque él también tiene derecho, pues, ¿no? A cambiar, a tener una vida ya, porque ya cumplió pues sus 20 años de condena, ¿no? Pero igual lo vigilan, así hacen en otros países. Aquí en el Perú todavía eso está en proyecto, todavía no se hace, pero lo que te quiero decir es que sí necesitan constante control, vigilancia, ¿no? Si vuelven a la misma vida, al mismo entorno social de antes, a la misma vida familiar, barrio de antes, es probable que vuelvan a decaer, ¿ya? Mel me dice si es posible una fobia con tratamiento, que se aparezca con tratamiento. Sí, sí, las fobias sí. Sí, las fobias. La terapia más exitosa es la de aproximaciones sucesivas, ¿ya? ¿Cómo hacer? Te pongo un ejemplo. A ver, supongamos que alguien tiene fobia a la altura, ¿no? Entonces lo vas aproximando sucesivamente, ¿no? Que se pare primero en una banca, luego que suba a una escalera, luego que suba al segundo piso, luego ya sube a la azotea que es en el tercer piso, luego de repente ¿no? a un hotel de 10 pisos, ¿no? Si se asoma a la ventana, sí, o sea, lo vas aproximando poquito a poquito para que vaya venciendo el miedo. ¿De acuerdo? Igual le teme a las arañas, fobia a las arañas. Ya primero le muestras una araña que está a 3 metros de distancia y dentro ¿ya? Un pomo, por ejemplo, un frasco de vidrio, imposible que salga, ¿no? Luego ya te acercas, le das el pomo, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre hablándolo, calmándole, enseñándole a que respire, mantenga su respiración constante también. O sea, sí, lo vas aproximando, ¿no? Para que le pierda el miedo. ¿Ya? Esa sí, esa es la metodología, una de las más así aceptadas, y te la estoy resumiendo de manera muy simplona, ¿ya? Aproximaciones sucesivas. Sí, porque en el proceso también ahí se razona, con la persona se le habla, se le explica, ¿no? Que no va a pasar nada, pues, ¿no? Incluso se le muestra imágenes, ¿no? Vamos, hay un niño que pisa una araña y tú vas a tener miedo, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Profe, el mover la pierna constantemente cuando estás sentado es normal o es ansiedad. Sí, es una expresión de ansiedad, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir. Ansiedad, hijo, tenemos todos. ¿Ya? En diversas circunstancias de la vida. Tenemos ansiedad frente a un examen de admisión, frente a una entrevista de trabajo, cuando nos vamos a declarar, es normal, ¿ya? ¿Ya? Tener la ansiedad. Ahora, pero ¿qué pasa con el trastorno de ansiedad? Ya, que es ansiedad de todos los días, pues, ¿me entiendes? Ya, ese es el tema. Igual que la depresión, pues, tristeza tenemos todos, ¿sí o no? Todos, ¿no? Nos sentimos tristes, ¿no? Ya, pero una tristeza ya excesiva, diaria, incluso con ideación suicida, eso ya es depresión, pues. O que no te permite, ¿no? Actuar con normalidad, sientes cansado por la depresión, ¿no? No planificas, no tienes metas, ya, por la tristeza, ya eso ya es depresión, pues. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces la ansiedad, sí, sí. Y se mueve las piernas implica nerviosismo, ansiedad. Sí, 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 ¿ya? Sí, sí. Lo mismo la onicofagia, ¿no? Que es comerse las uñas también, por ejemplo, en algunos, ¿no? Puede ser un signo, un síntoma, pero para diagnosticar hay que ver más, ¿no? Y eso es un signo ya de alarma, pero ya vamos a ver qué otros signos más hay, ¿ya?
Porque si no, qué fácil sería pues ser psicólogo, pues chicos, ¿no? Ah, mueve las piernas, ansioso, listo, y esto ya vaya a su casa. Uy, qué fácil sería. No, no, hay que ver qué otros comportamientos o conductas más tiene, además de ese, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? A veces también estás ansioso porque estás aburrido, o estás ansioso por, incluso, ¿no? Te pone ansioso hasta a veces el excesivo calor, ¿no? Por ejemplo, o frío también. A ver, Mel dice, Ana descubre que su madre fue asesinada, pero al día siguiente le preguntan cómo está y dice, bien. Ya, ¿qué pasa con esa malita? ¿Sería trastorno disociativo? Ya, sí, sí, claro, claro, podría ser. Otra vez repito, es un signo, porque claro, o sea, ¿cómo va a estar bien si acaba de morir su mamá, no? Es un síntoma, pero hay que ver qué síntomas más, ¿me entiendes? Es como en medicina, ¿ves? Alguien, chiste, estornudo, ah, ya, listo, cáncer. No, pues, o sea, ¿cómo? No, hay que ver qué otros signos más tiene, ¿no? ¿Qué otros síntomas más va a expresar? ¿Ya? Listo. Claro, el caso de Ciro Castillo me pregunta, ¿no? Sí, yo también creo que ahí hay este comportamiento, sí, sí, él cae dentro del trastorno de psicopatía, ¿no? Un psicópata, ¿no? Bueno, porque no solamente porque mató a la mamá, ¿cómo la mató? O sea, no él la mató, ¿saben cómo la estranguló, o sea, con sus propias manos. Claro, y luego dice, se supo que era su madre adoptiva, pero igual era su figura materna, porque es quien lo ha criado toda la vida, ¿no? Además que la enamorada cuenta que días previos se habían comprado un rifle, ¿no? De perdigones. ¿Y para qué? Para dispararle a perros y gatos. ¿Y por qué? Por diversión. O sea, se notaba que había una crueldad extrema, ¿no? Sí, también, y en el juicio él no sentía ningún, si tú ves nada de remordimiento, culpa, ¿no? Ya me maté a mi mamá ahí. Más bien estaba más preocupado por amenazar a la enamorada, ¿no? Él no quería que la enamorada salga libre, ¿no? Porque su temor es que ella sale libre y el preso y ella pues le va a engañar. Entonces él quería que ella también quede presa también, ¿no? Entonces, bueno, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ahí sí hay varios signos para notar que hay un trastorno psicopático, ¿no? ¿Te das cuenta? No es un solo hecho, sino son varios, ¿no? El de matar, la falta de culpa, el estar más preocupado en que la enamorada también esté presa, ¿no? Qué forma extraña de amar, ¿no? Querer que tu ser amado también esté preso, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Etcétera. O eso comprarse el rifle, dispararle a animalitos por placer, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Eso. Listo. Ah, Melita me pregunta ¿en qué me especialicé? Bueno, en San Marcos, para comenzar, salimos como psicólogos generales, ¿ah? Es más, ni siquiera nos dan, o sea, esa es la diferencia en San Marcos, no, no, no. En otras carreras tú sales ahí como licenciado en psicología, ¿ya? Así sale tu título, ¿no? Licenciado en psicología. En San Marcos tú eres así como psicólogo, ¿ya? Psicólogo, así es, sí. Te dan ese título, ¿no? General, ¿ya? En general salimos. Pero claro, la mayoría de cursos que llevé, porque tú escoges, hay cursos que tú vas escogiendo según tu interés, educativa, clínica, organizacional, ¿no? Yo llevé más cursos de la psicología clínica, ¿no? Que es la que ve estos temas que estamos viendo ahora, ¿no? Clínica. Porque considero que la psicología clínica es la base de todas las demás, pues, ¿no es cierto? Y luego también llevé algunos cursos de psicología educativa, así en ese orden, entonces, clínica, educativa, y algunos de la psicología también social. La verdad, de la organizacional, en cambio, no, no, no. Bueno, salvo los obligatorios, no, no, no llevé ningún curso más, ¿no? En cambio, de la clínica educativa y social, sí, sí, escogí algunos cursos más, ¿ya? Son cursos electivos, se le llama. Tú eliges ahí algunos cursos, según tu interés, según en qué rama te quieres luego especializar, pues. Y sí, bueno, he trabajado en esos tres ámbitos, ¿no? Muy bien. Clínica educativa y social. ¿Ya? En la clínica, en consultorios, ¿no es cierto? En hospital también, en una posta también estuve, ¿ya? Acá en Vía Salvador. En cuanto a la psicología educativa, bueno, un poco menos hay en colegios, he trabajado, pero como psicólogo, no como profe, como psicólogo, ¿no? Y finalmente en el área social, trabajé un tiempo para el Ministerio de la Mujer, ¿no? Justamente en campañas contra la violencia contra la mujer, contra el machismo, ¿no? Esa es psicología social. Listo, muchachos, vamos a continuar ahora, a ver. Uy, el tiempo me gana, el tiempo. A ver, ajustes de la personalidad. En la actualidad, más que enfocar desde el punto de vista del trastorno o alteración o desajuste de la personalidad, ¿ya? O personalidad anormal, se prefiere ahora más enfocar desde otro punto de vista, ¿no?
¿Ya? ¿Y qué es una persona así, entre comillas, normal, ajustada, adaptada, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, sí, acá tenemos una definición, ¿ya? Ajuste, ya que es lo contrario a desajuste, lo contrario a trastorno, ¿no es cierto? Lo contrario a desadaptación. ¿Qué significa ajuste? Dice, implica integración de mecanismos de respuesta o afronte adecuados. ¿Ya? Mira, integración de mecanismos de respuesta o afronte, así se llaman, adecuados para el control de condiciones productoras de tensión. ¿Ya? Entonces, a ver, cuando hablamos de mecanismos de respuesta, o también se le llama mecanismos de afronte, ¿ya? Nos referimos a lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, frente ya a algo fuerte como el rompimiento o la separación con la pareja, una persona con mecanismos de afronte, ¿qué quiere decir? Que tiene buena autoestima, ¿no? Que tiene un pensamiento realista. Esos son mecanismos de afronte, ¿ya? Que sabe cómo gestionar la tristeza, por ejemplo, que sabe cómo controlar la tristeza. ¿Qué hace, por ejemplo? A ver, le comienzan a aparecer ideas irracionales, exageradas, ¿no? Como que hoy me voy a quedar solo toda mi vida, nunca voy a encontrar nadie como él o como ella, ¿no? Esas ideas así exageradas vienen, pero él tiene pues mecanismos de afronte, ¿no? Él mismo se pregunta a sí mismo, ¿no? Nunca voy a, ¿cómo yo puedo saber que nunca voy a encontrar nadie? ¿Qué cosa era ella o él, ¿no? La perfección absoluta, ¿no? Sí puedo encontrar a alguien mejor, o incluso se pregunta, ¿no? ¿Y existen las personas mejores o peores? De repente encuentro simplemente a alguien diferente, pero que me quiera más, ¿no? Que me aprecie más, ¿no? Y eso es mejor para mí, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, enfrenta sus ideas irracionales exageradas, ¿no? La cosa es que solo no me voy a quedar, ¿no? O solo no me voy a quedar. Algún día encontraré a alguien, pues, ¿quién se queda solo? ¿No es cierto? Muy pocos, ¿no? Muy pocos. Y por decisión propia muchas veces, ¿no? Entonces, no es cierto, sí. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, así afronta. Luego también comienza a sentir de pronto, es una especie de sensación así de melancolía, de tristeza, que es incluso a veces hasta este, corporal, ¿no? Y él, ¿qué hace? Se sacó, lo frena, ¿no? Entonces siente que la tristeza, la melancolía, ¿ya? Así como sentimiento le invade, se para y dice, no, se sacude, no sé, voy a escuchar música, no sé, voy a salir a correr, voy a hacer deporte, no sé, voy a llamar a un amigo para que me ayude, ¿no? Una amiga a quien le puedo contar todo esto, y contándole hago catarsis y me relajo. Eso se llama, pues, mecanismos de afronte, por ejemplo. En cambio, otros no lo tienen, pues. Por ejemplo, sobre esto último, no tienen amigos a los cuales les pueden confiar cosas, están solos, uy, más difícil de manejar eso, ¿no? Cuando sienten que la tristeza los invade, en vez de levantarse, sacudirse, bailar, hacer ejercicios, escuchar música, no, peor, ahí están relamiéndose en su dolor, sufriendo, hasta les gusta, creo que sufrir, ¿no? Las ideas irracionales, peor, las alimentan, pues, ¿no? Sí, ya me quedaré solo, soy, ¿no? Peor si tienen baja autoestima, ¿no? Nadie me va a querer, nunca nadie me ha querido, ni me querrá. Si ni mis padres me quieren, ¿qué me va a querer un extraño? ¿Te das cuenta? Y por ahí caen en la depresión, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, repito, una persona con capacidad de ajuste, de adaptación, ¿no es cierto? Lo que hace es capaz de utilizar sus mecanismos de respuesta, sus mecanismos de afronte. ¿Ya? Y eso se expresa no solamente en la depresión, en cualquier ámbito, incluso, por ejemplo, mecanismos de respuesta, por ejemplo, frente a una persona desconocida, ¿no? Entonces, saber cómo iniciar una conversación con alguien, pues, no sé, hay gente que se siente tensa, no puede hablar con un extraño, se siente menos, piensa que o le surgen ideas de suspicacia, el otro se va a burlar. En cambio, el que tiene, ¿no? Mecanismos de afronte, por ejemplo, para comenzar, no tiene por qué dudar de la persona, de que se va a burlar. ¿Por qué? Mejor comienzo a pensar positivo, ¿no? Y por último, supongamos que no le parecen bien mis opiniones, pero son pues mis opiniones, ¿no? ¿No es cierto? Y así, ¿ya? Esos son mecanismos o respuestas de afronte. También se le llama habilidades sociales también, ¿ya? Estas habilidades sociales respecto a cómo conocer gente nueva, cómo relacionarse con gente, con los demás, cómo manejar la tristeza, cómo gestionar la ira, cómo manejar la ansiedad. Ya todas estas habilidades sociales o mecanismos de afronte o respuesta se van aprendiendo socialmente. Desde pequeño en casa te enseñan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no te compraron el juguete que tú querías, ¡ah! Gritas, pues mamá te enseña, no se grita, tranquilo, tranquilo, no hay, pues hijo, no hay dinero, pues, ¿ya? Si para fin de mes yo consigo algo más de plata, de repente te compro, pero no, pues ahorita no puedes gritar así, tranquilo, ¿ves? Entonces te van enseñando a manejar, por ejemplo, la, la, la frustración, ¿no es cierto? Porque en la vida va a ser así, va a haber muchas cosas que no van a salir como tú quieres y no por eso te vas a patear, romper cosas, no.
Entonces, no, ese chico no me aceptó, ¡ah! Rompo todo, tiro las cosas, lo araño, o sea, no, pues después desde niños nos enseñan controlar nuestras emociones, nuestras frustraciones, nuestra ira, también la tristeza también. Y por supuesto también a relacionarnos con los demás, ¿no? Por ejemplo, a interesarse en los temas de los demás, pues también, ¿no? A saber escuchar también, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Incluso nuestros gestos y ademanes, ¿no? Sonreír, por ejemplo, ¿no? Es tan importante también, ¿no? Ya, entonces, a ver, ajuste implica integración de mecanismos de respuesta o afronte adecuados para el control de condiciones productoras de tensión. Entonces, cuando se produce la tensión, ¿no? Por ejemplo, algo sale diferente a como tú lo tenías planeado, ¿no? O alguien te rechaza, ¿no? O no alcanzas un objetivo, ¿no? O pierdes a alguien a quien tú amas, ¿no? Etcétera. Ya, en cualquiera de esas situaciones tú sabes cómo manejarte, cómo conducirte, cómo utilizando tus mecanismos de afronte, tus herramientas de afronte, tus mecanismos de respuesta. O si tú quieres tus habilidades sociales, que es lo mismo, ¿ya? En psicología entonces hablamos de tensión, ¿ya? Que sería para designar a un estado emocional de ansiedad derivado de algún conflicto y de ajuste, ya para referirnos a cualquier esfuerzo para afrontar esa tensión o estrés, ¿ya? Entonces repito, en psicología hablamos de tensión, ¿ya? Cuando hay un estado emocional de ansiedad, ¿ya? Y no te olvides que la ansiedad es preocupación, miedo o tristeza, ¿ya? ¿De acuerdo? Por algún conflicto, pues, ¿no es cierto? Ya algo no ocurrió como queríamos, algo nos preocupa, ¿no? O tenemos miedo de que algo malo ocurra, etcétera, ya, esa es la tensión o ansiedad, ya. Y el ajuste son los esfuerzos que hacemos para afrontar esa tensión, estrés o ansiedad, pues, ¿ya? Ya. El estrés, chicos, ya lo vamos a resumir porque el tiempo nos va a ganar, ¿ya? Dice el estrés, la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. ¿Ya? Ese es el estrés simplemente, ¿ya? Son respuestas fisiológicas y psicológicas, ¿ya? Del comportamiento de un sujeto que buscan qué cosa, que buscan que te adaptes y te reajustes a las presiones tanto internas como externas. Ese es el estrés, ¿ya? ¿De acuerdo? El estrés, que en inglés significa tensión, ¿ves? Tensión, se produce cuando las demandas sobrepasan los recursos. Ahí ocurre el estrés, ¿no? Cuando, por ejemplo, a ver, en el trabajo te dan excesivas responsabilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Tú estabas cómodamente trabajando solo, ¿no? Tú dependías de ti mismo y ahora te ascienden y, y te dicen que a tu mando van a estar 10 trabajadores. ¡Ah! Es mucha responsabilidad y te estresas, pues, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces el estrés ocurre cuando las demandas sobrepasan los recursos, las capacidades que tú crees tener. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de estrés, ya chicos, a ver acá atención. El EU3, que es un buen estrés, y el distrés, que es mal estrés. ¿Qué significa esto? A ver, primero, el EU3 permite afrontar las situaciones difíciles como un reto o una oportunidad para aprender. Hijo, tú tienes que entender que un poco de tensión, un poco de estrés, ¿ya? Es bueno. Porque si tú estás demasiado despreocupado, no te esfuerzas al máximo. Tú necesitas un poquito de preocupación. Porque algunos están ya excesivamente preocupados. Ay, el examen de admisión ya viene, lo postergarán, será presencial, será virtual, ¿cómo me irá? Y sin ingresos, voy a ser un fracasado y todos se van a burlar de mí. Ya, porque ese es un estrés exagerado, y ese sería distrés, ya, ese es mal estrés. Ya. Pero otros se van al otro extremo. Bueno, si ingreso bien, y si no, bueno, no, pues no sé. ¿Y qué vas a hacer con tu vida? No sé, postularé por su año nuevo. Pues. Y si no, no sé, pues ya veré qué hago. Iré de viaje. ¿No? O sea, estar despreocupado tampoco es bueno. Un poquito de estrés, un poquito de tensión, un poquito de expectativas está bien, ¿ya? A eso se le llama eutrés, un buen estrés, ¿ya? Un poco de preocupación es buena, es saludable incluso, te permite aprender, desarrollarte más. Ya, lo que sí está mal es el distrés, es un estrés exagerado. El distrés, dice, se produce cuando el individuo carece de medios para hacer frente a la situación, ¿no? O sea, no tiene los mecanismos de afronte necesarios, ¿no es cierto? Entonces entra en desesperación, entra en pánico, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso no está bien, ¿ya? En conclusión, el estrés, así como la ansiedad, jóvenes, es parte de nuestra vida, ¿ya? Y a veces hasta necesario, pues, para esforzarnos más, ¿no? Para esforzarnos al límite para lograr nuestras metas. Entonces, un poco de estrés, o sea, el eustrés es bueno. Pero si esta preocupación es excesiva, tanto que más bien te da miedo, entras en pánico, te paraliza,
Eso se llama distrés, ese es un mal estrés ya. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a ver algunos trastornos de personalidad. ¿Cómo se define el trastorno? Es un patrón de rasgos que distorsionan la relación de una persona con su realidad y entorno interpersonal, ocasionando ciertos conflictos, ¿ya? Así lo define Philman, ¿ya? Perdón, así se define en términos generales. Philman dice lo siguiente: conjunto de rasgos de personalidad inflexibles y desadaptados que impiden a la persona funcionar apropiadamente en la sociedad, ¿ya? A ver cómo estamos con la hora. Wow. Y vamos a ver rápidamente la clasificación. Algunas ya las hemos visto, ¿ya, chicos? Por ejemplo, el trastorno paranoide ya lo vimos, ¿te acuerdas? ¿Ya? Pero lo vimos como neurosis paranoide, ¿no? Ya en la actualidad ya no se usa los términos neurosis, se usa el término trastorno nada más, ¿ya? Es un patrón permanente de desconfianza, ya ves, suspicacia, no perspicacia, sino suspicacia. La suspicacia es ser eso, pues desconfiado, ¿no? ¿Ya? Fatalista, ¿no? Que hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás, ¿no? Si el otro agarra un cuchillo, uy, de repente me quiere cuchillar, ¿no? El otro agarra la escoba para barrer, uy, de repente me quiere agarrar la escoba, o sea, es paranoico, ¿ves? Cree que todos le quieren hacer daño, cree que todos, o cree que todos conspiran, se burlan de él, o incluso algunos ya llegan, te decía, a tener incluso alucinaciones, ya comienzan a ver, ¿no? Por el rabillo del ojo, ¿no? Personas que los persiguen, comienzan a ver sombras que lo persiguen, que lo quieren dañar, etcétera. Luego tenemos el trastorno esquizoide. Este es un patrón permanente de desconexión de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional. Mira, desconexión de las relaciones sociales, o sea, está aislado, solitario, no le interesa relacionarse con los demás. Y por eso también tiene restricción de expresiones emocionales, ¿no? No es una persona que exprese muchas emociones, es más bien seco, ¿no? ¿Está bien? Luego tenemos el trastorno esquizotípico, que es un poco más grave ya. Mira, al esquizoide no le interesa relacionarse con los demás. El esquizotípico llega al extremo, incluso más bien hasta el extremo, ya sufre en las relaciones. ¿Ya? Dice, patrón permanente de malestar intenso en las relaciones interpersonales. ¿Ves? Él sufre. ¿Ya? Por ejemplo, si van y hay un grupo de personas, todos me están mirando, no, no lo soporta, ¿ya? Distorsiones cognitivas y perceptivas, excentricidades del comportamiento, ¿ya? Entonces es el esquizotípico, ¿no? Entonces, se siente incómodo, sufre en las relaciones interpersonales, ¿ya? Es de los que, por ejemplo, se encuentra con un amigo de la secundaria. ¿Qué haces tú, por ejemplo, si te encuentras con un amigo de la secundaria? Lo saludas, pues, ¿no? Y hasta te da gusto verlo, ¿no? Hola, hoy te acuerdas cuando estábamos en el colegio, hasta recuerdan cosas, ¿no? Ya, en cambio, el esquizotípico no. El esquizotípico va a ver a un compañero de la secundaria y se baja el micro. O si lo ve en una cuadra, va a rodear toda la cuadra, pero para no toparse con él. Porque él siente malestar en las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Y por qué sufre? Porque piensa que el otro se está burlando, piensa que él no sabe llevar una conversación adecuada, ¿no? Entonces, no, mejor me evito sufrimientos, ¿no? Simplemente no me relaciono con los demás, pues. El trastorno antisocial, ya te había dicho ya, patrón permanente de desprecio y violación de los derechos de los demás, por eso se llama antisocial, ¿ya? Crueldad y falta de empatía. Trastorno límite o borderline, patrón permanente de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos y de una notable impulsividad. Ya este es inestable en las relaciones interpersonales, no es capaz de formar familia, por ejemplo, con su familia, ya, o sea, sus padres, sus hermanos también se llevan mal, o sea, es inestable en las relaciones interpersonales, ¿ya? No es capaz de mantener una relación estable, ¿ya? Duradera, ¿ya? También en cuanto a la autoimagen, también de pronto se siente mucho, luego se siente poco. Los afectos también, ¿no? Alegría, tristeza, ese es el borderline o límite. Trastorno histriónico, lo vimos como histérico nosotros, ¿no? Patrón permanente de emotividad excesiva. ¿Te acuerdas? Lo vimos como que reacciones emocionales excesivas frente a un hecho, ¿no? Como que teatraliza la vida, ¿no? Además demanda atención, busca, necesita llamar la atención. ¿Ves? Acá está, conducta teatral, hipocresía y manipulación, ¿no? Trastorno narcisista, patrón permanente de grandiosidad. El narciso se siente superior, ¿no? Por eso que dice patrón de grandiosidad, egolatría, ahí está, megalomanía, necesidad de exhibicionista de atención y admiración, falta de empatía. Entonces el narciso se siente, por ejemplo, la chica se siente la más hermosa, todas son feas a su lado, ¿no? Ella es narcisista, por ejemplo, para constantemente en el espejo. Pero no solamente puede ser narcisismo en el tema físico, también puede ser en el tema intelectual también, sentirse muy superior a los demás, ¿ya? ¿Qué más?
Trastorno de la personalidad por evitación, o también se le llama trastorno de ansiedad, ansioso, acá está. Patrón permanente de inhibición social, pero sentimiento de incompetencia e hipersensibilidad al rechazo social. ¿Ya? En realidad, este no es el trastorno de ansiedad, ¿ya? Este es el trastorno por evitación, ¿ya? Evita, ¿no? Evita, pues inhibición social, evita relacionarse con los demás porque se siente incompetente, se siente menos, ¿no? Si, por ejemplo, el gordito, la gordita que se siente un extremo y no habla con nadie, ¿no? ¿De acuerdo? Y es hipersensible al rechazo. Uy, no, yo no soportaría de que le hablo y no me haga caso, me rechace o se burle de mí. No lo soportaría, dice, ¿no? ¿Ya? Quiere decir que la mayoría sí entendemos que eso es un riesgo que puede pasar, pues no tenemos por qué caerle bien a todo el mundo, ¿no? Ya, pero algunos no soportan eso, pues el rechazo. Trastornos de la personalidad por dependencia, ¿no? Este es de depender de otras personas, por ejemplo, ¿no? A ver, patrón permanente de comportamiento sumiso y pegajoso relacionado con la excesiva necesidad de ser cuidado. Entonces, por ejemplo, no sé si tú has visto, hay chicas que se pegan a otras, viven a través de ellas. Entonces, por ejemplo, la amiga es la que tiene enamorado, ella no, pero ella disfruta, vive a través de la amiga y la sigue a la amiga y peínate de acá. ¿No? No tiene vida propia, vive a través de la vida de la amiga, ¿no? Entonces la amiga, por ejemplo, decide, voy a ir un rato al cafetín, vamos, te acompaño. Ya. Voy a comprarme a ver, esta galleta. Ah, yo también, dice el otro. Bueno, ahora voy al baño. Yo también, ¿ves? O sea, ¿no? O sea, como perrito faldero, ¿no? ¿Ya? Ya, dependencia, ¿no? O no tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, hay hombres que, ¿no? Llaman a la mamá mamá, acepto o no acepto el trabajo, ¿no es cierto? Mamá, acompáñame para comprar zapatos. Cuando ya no está la mamá es con la esposa ahora, ¿no? Dependencia. No toma sus propias decisiones, ¿no? Finalmente, el trastorno obsesivo compulsivo, ya lo vimos ya, también se le llama anancástico, ¿ya? Anancástico, patrón permanente de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control. Ya, finalmente, chicos, la resiliencia. A ver, esta foto creo que expresa bastante. Mira, como esta flor, a pesar de haber un entorno hostil, ¿no? Mira, todo seco, reseco, no hay agua. A pesar de ese entorno hostil, esta planta surge. Esa es la resiliencia, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un joven, ¿ya? Que vive en un barrio maleado, ¿ya? Encima el papá es alcohólico, la mamá es histérica y lo maltrata. Mira, a pesar de vivir un entorno así de hostil, difícil, ¿ya? Un entorno familiar, ¿ya? Y barrial difícil, él ingresó a San Marcos, acabó una carrera, es una persona honesta, no es alcohólico, no bebe licor, pero ¿cómo es posible, a pesar del mal ejemplo que tiene de papá, los maltratos de mamá, el barrio maleado, cómo fue capaz de resistir a todo eso? Ya, se dice de esta persona que es resiliente, ¿ya? Todos somos resilientes, unos más que otros, claro, pero en realidad todos tenemos esa capacidad, ¿ya? Pero generalmente se suele hablar de resiliente cuando la persona ha superado condiciones adversas, duras, y a pesar de eso ha salido adelante. ¿Y muchachos? Listo. Ya, vamos ahora sí a ver, me ayudan en la práctica dirigida cuando me quede tiempo. Ah, estamos bien. Justo. Ya. Un minuto por pregunta. A ver, muchachos. A ver, para cambiar a las personas y actúen de acuerdo a las normas de la sociedad, es necesario realizar terapias orientadas a modificar los comportamientos inadecuados. Esto puede ser posible si además se le retribuye con incentivos y reconocimiento social. El enfoque explicativo de la persona que hace referencia a la presente cita sería, a ver, dígame, ¿qué enfoque en psicología, ya, o qué escuela en psicología habla de incentivos? Esos son premios, ¿no? Reconocimientos son premios, ¿no? ¿Quién habla de darle premios? A ver, si tú quieres que una conducta cambie, hay que darle premios reforzadores. ¿Qué enfoque es ese? El conductismo. Muy bien, evidentemente el conductismo. ¿Ya? Repito, la primera parte es relleno, ¿no? Las terapias para modificar, y eso lo plantean todos los psicólogos, ¿no? Pero cuando aquí habla de incentivo, reconocimiento social, cuando hablamos de incentivo es premio, reconocimiento social es felicitaciones, pues, ¿ya? Ya hablamos del conductismo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces tú me prometes que todo este mes vas a estar limpio, no vas a consumir alcohol y yo te doy un premio, pues, por ejemplo, ¿no? O te felicito, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Dos, Pedro es un contador que está muy atareado y experimenta irritabilidad, miedo, confusión, olvidos.
tensión muscular y dificultad para concentrarse, que han hecho que su trabajo sea más lento y con errores. ¿Qué está experimentando Pedro? Hay de las opciones que hay ahí, es muy fácil, pues. Está estresado, ¿no es cierto? El estrés. A ver, por el chat te están preguntando. Ah, están respondiendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ya? Mm, ya. Este es el estrés. Carlos está afectado emocionalmente, ¿ah? ¿Ya? Acaba de separarse de su esposa. Además, su madre se encuentra delicada de salud y es probable que no logre recuperarse. Cada día se le ve más alterado y le cuesta el autocontrol, ¿ya? El factor estresante en este caso sería, a ver, sería biofísico si lo que le estresa es el excesivo calor, o sea, mucho calor, por ejemplo, en micro, ¿no? Lleno y con mucha gente y mucho calor, eso estresa, ¿sí o no? Eso sería biofísico, pues. Pero en este caso, lo que le altera son las preocupaciones que tiene porque se va a separar de su esposa, porque su mamá está mal de salud. O sea, acá el factor es psicológico, ya no es físico, sino es psicológico, ¿ya? Psicológico, ¿ya? La 3 es el factor es psicológico. 4. A causa de un bajo nivel de hierro en la sangre, el nutricionista le ha prescrito a Julio una dieta obligatoria. Él tiene que elegir entre dos posibles comidas, sangrecita de pollo o chanfanita de bofe. Pero para él ambas son opciones detestables. ¿Qué experimenta Julio? Bueno, acá hay un conflicto, evidentemente, ¿no? Pero el conflicto es rechazo, porque ninguna de las dos le gusta a él, ni la sangrecita ni la chanfainita le gusta. Por eso el conflicto es rechazo, porque él rechaza ambas. ¿Pero por qué es conflicto? Porque igual va a tener que consumir alguna de ellas para poder mejorar su problema de, ¿no? Falta de hierro en la sangre. Eso se le llama, ay, diabetes iba a decir, no, eso no es diabetes. ¿Cómo se le llama la falta de hierro en la sangre? Anemia, ¿no es cierto? Anemia. ¿Ya? Entonces rechazo. ¿Por qué rechazo? Porque las dos opciones, ninguna de las dos le gusta, pero va a tener que igual decidir por una, ¿ya? No sé, la menos detestable de repente, para él, ¿no? Digo para él, ¿eh? Yo sí como sangrecita y bofe, no sé ustedes, chicos. Ya. 5. Cuando Miguel tiene exceso de trabajo, suele presentar problemas en la memoria, ¿ya? Constantemente se olvida de dónde deja las cosas. Esta reacción pertenece a la dimensión, si es la memoria, ¿no? ¿En qué dimensión estamos hablando? Ya. Ahora, en mi caso, cuando tengo mucha carga laboral, no me ocurre ello, sino que me altero rápidamente y no puedo controlar mis emociones. Esta reacción corresponde a la dimensión. Ya. Entonces, en el primer caso es memoria, en el segundo caso es alteración emocional. ¿Cuál sería la respuesta? La A, ¿no es cierto? Cognitivo, memoria, y en el segundo caso es lo emocional. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo pensé que había más preguntas sobre el tema de trastornos de la personalidad. No lo sé hasta ahora. Bueno, vamos a ver si más adelante ahí, ¿ya? A ver. Señale los enunciados correctos respecto a la depresión. Vamos a ver, enunciados correctos sobre la depresión. ¿Ah? Primero, se experimenta desesperanza y tendencia al llanto. Sí, 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 desesperanza, ¿no? Ya todo va a salir mal, ya, ¿no? Tendencia al llanto también, por tristeza. Experimenta falta de iniciativa y capacidad de decisión. Sí, también. Mantiene buen apetito y adecuada regulación del sueño. No, 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 pues un deprimido, ¿no? Decae más bien su apetito y su sueño se hace irregular, ¿no? Duerme temprano, se levanta en la madrugada, después no puede dormir, está despierto en la madrugada, etcétera. Solamente uno y dos nomás son correctos. O sea, también acá la respuesta es la A también, ¿ya? 5A, 6A. 7. En el año 1971, Julian Kopke fue la única sobreviviente en un accidente aéreo. Atención, ¿ah? El avión en que viajaba se incendió y cayó desde 2.000 metros con un saldo de 91 fallecidos. Entre ellos su madre, o sea, la mamá de Julián también murió, ¿ya? La entereza que tuvo para sobrevivir en condiciones extremas ejemplifica un caso de, a ver, ¿quién me responde las 7? ¿La C? Claro, resiliencia, ¿no? Resiliencia, ¿ya? Claro, tuvo un comportamiento resiliente. Muy bien, muy bien.
Sí, no es el mejor ejemplo porque cuando hablamos de resiliencia más hablamos no de un solo hecho, ¿no? Sino de toda una vida, ¿no? Pero bueno, también, vale. Sí, resiliente. Muy bien, muy bien. 8. Durante un año, Antenor se preparó para postular a la Escuela de Oficiales de la Marina. Sin embargo, en las evaluaciones resultó una insuficiencia cardíaca que le imposibilita seguir dicha carrera militar. Uy, qué triste. Él se siente desilusionado y triste por no alcanzar su objetivo. ¿Qué está experimentando Antenor? La Mm, fe. Pues, claro, frustración, ¿no? Sí, pues, podría también ser depresión, pero no hay la opción ahí de depresión. Entonces, frustración. Sí, además, ¿por qué frustración? La frustración ocurre cuando no logras alcanzar tu meta, tu objetivo. El futbolista, por ejemplo, que patea, va a meter gol y no, la pelota choca en el palo, no consigue el objetivo de meter el gol, se frustra, ¿no? Se ha visto los futbolistas, ¿no? Patean el gras, ¿no? Reniegan, miran al cielo, ¿no? Frustración, no lograron su objetivo, ¿no? Igual acá, pues, ¿no? Él no logra el objetivo de ingresar a la Marina, entonces, ¿qué siente? Frustración. Sino que generalmente asociamos la frustración a la ira, a la cólera, ¿no? En cambio, acá se habla más de desilusión, tristeza, se habla más aquí, ¿no? Tampoco es el mejor ejemplo, pero sí, frustración, está bien, está bien. 9. Considero que las personas que han delinquido pueden rehabilitarse. No importa el delito cometido. El hombre es bueno por naturaleza. Puede cambiar, además puede lograr el desarrollo pleno. Solo hay que darle la oportunidad. La presente cita hace referencia al enfoque explicativo. Ya, a ver chicos, así, ¿quién es así optimista respecto a la condición humana? Es el humanismo, ¿ya? No nos hagan problemas ahí. El humanismo considera, chicos, que el hombre tiende a la autorrealización, ¿ya? Sí, el hombre tiende a la autorrealización, ¿ya? En cambio, el enfoque psicodinámico más bien dice que el hombre es medio primitivo, que sus instintos lo dominan, ¿no? Que su inconsciente predomina, etcétera. Ese es el psicodinámico. El conductismo es el que plantea, bueno, para cambiar conductas hay que dar premios o castigos, pues, ¿no? ¿Ya? De acuerdo. Y el cognitivo social es el que habla de modelamiento, ¿no? Tú quieres que un niño cambie su conducta, modela tú, o sea, cambia tú, sé el ejemplo tú y él te va a imitar. Ya es el cognitivo social, imitación, ¿no? Imitación, ¿ya? Esos son los enfoques que hay, ¿ya? Entonces, el humanismo es el que plantea esto, ¿ya? No sé si dicen que no importa el delito cometido, no sé si llegan a tanto, pero bueno, ya es el enfoque humanista, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. 10. Priscila ha elegido dos blusas que le gustan mucho, pero solo se puede comprar una de ellas, así que está obligada a realizar su elección, pues está cerca de que la cajera del supermercado le atienda. Bueno, a ella le gustan ambas blusas, acá también hay conflicto, pero acá hay conflicto atracción, porque las dos le gustan, pues, ¿no? A ambas blusas le gustan, ¿no? En el caso, ¿te acuerdas de la chanfainita del bofe? Había rechazo, porque ninguna de las dos le gustaba. En cambio, acá le gustan las dos blusas, va a tener que decidir entre una de las dos. Ambas le atraen, ambas le gustan, pero va a tener que elegir por una. ¿De acuerdo? Atracción. Ah, se acabó. Y no ha habido preguntas sobre las alteraciones de la personalidad. Bueno, igual ahí está la información, ustedes la tienen y espero les sea útil, propicio, válido. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta más? Ah, bastante participación por el chat. Qué bueno, chicos, ¿eh? No te gusta el jugo de fresa con leche, manita. Tan rico que... Ah, lo rechazas. Ah, bueno, de repente es intolerancia a la lactosa, puede ser, ¿no? Bueno, puede ser. Ya, bueno, está bien. Ujú. Muy bien, sí. Muy bien. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana, pues si no hay preguntas, ¿ya? Cuídense mucho, estudien, ¿ya? Un Claro, abrazo. profesor. Nos vemos, hijo. Cuídate. Cuídese, profesor. Cuídese, Gracias, nos profe. vemos. Nos vemos. Ya, Miss Miriam, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hijo, hasta luego. Cuídense. Sí, profe, hasta luego. Muchas gracias.